No me preguntes qué habrías hecho si no hubieras podido ganar, replicó Esmoqueval, dejándome en silencio. ¿Y si hubieras sido derrotado? No era el más poderoso, pero si llegaba el momento, entonces. Quién sabe, dije, estoy seguro de que lo resolveré cuando llegue el momento, pero una cosa es segura. ¿Qué? Cuestionó. Que viviré esta vida como quiero, me reí entre dientes al saber que Blas estaba esperando algo más. Me avergüenzo, comenta, pero pronto también se rió. Está aprendiendo más y más palabras innecesarias de mi mente. Después de unos minutos. ¡Ah! Un grito doloroso, fuerte y angustioso, llegó a mis oídos mientras caminaba por el camino hacia el dormitorio. El sonido me llevó hacia una sección del camino donde las sombras de los altos árboles se extendían largas y siniestras. Allí descubrí una figura tirada en el suelo, retorciéndose de dolor. Gemidos de dolor llenaron el aire mientras se agarraban la pierna, con el rostro retorcido por el tormento. Blas no pudo evitar comentar sobre la atmósfera espeluznante y procedí con cautela hacia la persona en peligro. ¿Estás bien? Pregunté, mi voz transmitía preocupación genuina mientras me arrodillaba junto a ellos. Busca ayuda. Ah. La persona gritó, levantando su rostro del suelo, revelándose como Aarón. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? ¿Por qué estaba en tal estado? Escaneé el área en busca de más sonidos o pistas sobre esta misteriosa situación. El sonido rítmico de pasos resonó más cerca, un rápido acercamiento de alguien que se acercaba. Me giré para identificar al recién llegado y me encontré con nada menos que la caballero de pelo azul. Cecilie, Blas hizo eco de su nombre en mis pensamientos. Su mirada se fijó en el príncipe caído y, en un instante, desenvainó su espada y el brillo metálico atrapó la luz. Capítulo 176 Una sola bofetada. Capítulo 176 Una sola bofetada. Pulsar paso a paso. El sonido de pasos apresurados rompió el silencio, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Giré la cabeza para ver a la caballero de pelo azul, Cecilie, corriendo hacia nosotros. Cecilie, susurró Blas su nombre en mis pensamientos. Su aproximación fue rápida y decisiva, su mirada fija en Aarón. En un abrir y cerrar de ojos, desenvainó su espada y su brillo captó la tenue luz que se filtraba a través de la copa del árbol. Ayuda, Ag. Los gemidos agonizantes de Aarón llenaron el inquietante entorno, y sus súplicas de ayuda fueron marcadas por una sensación de desesperación y confusión. Estaba claro que padecía un dolor considerable, pero el origen de su sufrimiento seguía siendo un misterio. Mis pensamientos se dirigieron brevemente al príncipe arrogante, preguntándome si alguna vez hubo un momento en el que se enfrentó a algún daño. Era inusual para él estar en un estado tan vulnerable, y este inesperado grito de ayuda solo profundizó el enigma que lo rodeaba. Cecilie, la caballero de pelo azul, era un borrón en movimiento. Con su espada desenvainada y determinación en sus ojos, se lanzó hacia adelante, con su intención clara, enfrentarme. Reaccioné rápidamente, saltando hacia atrás y al mismo tiempo reforzando mis piernas. Era crucial recordar que Cecilie era actualmente una guerrera de 2 estrellas, lo que hacía que este encuentro fuera decididamente desigual a su favor. Oye, que se joda esta perra. Comencé, intentando dirigirme a ella y darle una explicación. Sin embargo, su desesperación y enojo parecieron hacer que mis palabras fueran irrelevantes. ¿Qué le hiciste al príncipe? Su voz, cargada de emoción, se quebró cuando lanzó otro ataque. Su espada cortó el aire, apuntando a mi pulmón izquierdo, una elección astuta para restringir mi movimiento. Pero tenía otros planes. Con un hábil paso hacia atrás, el tiempo pareció ralentizarse a mi alrededor. Canalicé maná a través de mi núcleo y hacia mi muñeca, preparándome para un golpe preciso y calculado. El mundo a mi alrededor estuvo en suspenso por una fracción de segundo antes. Sad. Le golpeé el esternón. ¡Ag! La voz de Cecilia se quedó atrapada en su garganta, un sonido estrangulado de dolor y sorpresa escapó de sus labios. El impacto había dado en el blanco y logré frustrar su ataque. Tud. Con un pequeño sonido, se desplomó en el suelo, su espada resonó contra la tierra. No descargaste tu enojo hacia Aaron con ella, ¿verdad? Cuestionó Blas. Bueno, supongo que sí. Podría parecer que un guerrero de 3 estrellas es superior a uno de 2 estrellas a juzgar por este intercambio de golpes, lo cual es cierto, pero no es tan sencillo como podría parecer. Sí, por un momento, su espada estuvo ligeramente fuera de trayectoria, lo que te dio una oportunidad para golpear su esternón. Usaste más de la mitad de tu poder físico en ese único golpe. Blas explicó mi ataque a Dios sabe quién. De todos modos, mi mano estaba empezando a dolerme debido a lo resistente que era su armadura, bueno, ya no. Se había agrietado un poco. De todos modos, señorita, comencé a hablar.
No le hice nada a tu príncipe, le expliqué. Lo escuché llorar y vine aquí, señalé a Aarón, quien parecía estar tratando de levantarse pero terminó cayendo de nuevo. ¿Qué le estaba pasando? Entonces me iré, me di la vuelta, listo para irme. ¿Te estás yendo? La voz de Blas sonó sorprendida. Sí, mientras Cecilia estuviera aquí, Aarón debería estar a salvo. ¿Seguro? A salvo, mi trasero. Has hecho daño a la propia rescatadora, señaló Blas. Es cierto, pero no pensé que un golpe fuera tan grande, bueno, podría ser algo más importante. Tuc. MMM. Sentí un tirón en el dobladillo de mis pantalones. Cecilia se agarraba el estómago con una mano mientras me agarraba los pantalones con la otra. Detente, ayuda, al príncipe. Su voz era áspera, haciéndome sentir algo incómodo. ¿No era hora de que ella se priorizara sobre ese pedazo de basura? Ella siempre pareció odiarlo, y con razón. Suspiro. No me importó. Probablemente era solo un sentido del deber de su parte, y el hecho de que sería un problema para ella si algo le sucediera al príncipe. Agachándome, le hablé. Oye, niña, mira aquí. Agarré su mandíbula inferior. Ella se estremeció y trató de agarrar mi muñeca para quitarme la mano, pero yo la sujeté y la apreté con más fuerza. Película. Aparté una piedra entrante que fue arrojada hacia mí con la otra mano. No toques, Ag. Fui interrumpido cuando Aarón, todavía lleno de vigor, parecía estar enojado. Esta dinámica fue peculiar. ¿No debería ser al revés? Aarón Ariel Velcro, un abusador y una persona despreciable odiada por todos. Cecilia, quien se vio obligada a estar con él pero luego se enamoró de Aram, ¿era algún tipo de historia paralela que se había desarrollado pero que no se mostró en la historia principal? Piensas mucho, comentó Blas. Estaba cansada y acepté, quería dormir. Sacando un frasco de mi bata, dije, esta es una poción curativa, así que cállate. Puse mi pulgar alrededor de su labio inferior y lo empujé ligeramente hacia adentro mientras su suave labio rozaba la piel de mi pulgar. Cuando su boca se abrió ligeramente, vertí constantemente el líquido calmante en su boca. No pude evitar ofrecer un comentario alegre, no te quejes si el sabor te resulta desagradable, fue mi primer intento de preparar una poción, puntuando mis palabras con una suave risa mientras el frasco se vaciaba. Trago. Observé el elegante descenso de la poción por su garganta, sus ojos se llenaron de lágrimas con un mínimo indicio de humedad en la esquina. Parece un poco erótico por alguna razón, comentó Blas con su típica franqueza, bueno, ciertamente no dudas cuando se trata de estas situaciones. Ahora, ve y ayuda a tu príncipe, la animé, confiando en que la poción haría su magia. Cecilia parpadeó por un momento, todavía procesando el inesperado acto de bondad de mi parte. Sus labios temblaron levemente, no por el sabor de la poción, sino por una mezcla de emociones, confusión y tal vez incluso sorpresa. Ella asintió lentamente, encontrando su voz después de un momento. Gracias, dijo, con la voz menos tensa que antes. Parecía que la poción curativa ya estaba obrando. Sus maravillas. Sin esperar respuesta, se recompuso y se levantó rápidamente. Dirigiéndome una última mirada, se giró y corrió hacia el príncipe Aarón, que todavía estaba en el suelo, su expresión era una mezcla de dolor y confusión. Observé el acercamiento de Cecilia, mis ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Satisfecho de que mi tarea aquí estaba completa, comencé a alejarme. No me toques, maldita perra. Sin embargo, parecía que había hablado demasiado pronto. La expresión de Cecilia sufrió una rápida transformación, pasando de la gratitud a la ira mientras extendía la mano para ayudar al príncipe Aarón. Sus duras palabras atravesaron el aire como veneno, sus maldiciones cortaron la atmósfera que alguna vez fue pacífica. ¿Qué está pasando ahora? La confusión de Blas reflejaba la mía, pero en el fondo, sentí una extraña familiaridad con esta situación. Las amargas palabras de Aarón y la enojada respuesta de Cecilia se sintieron como un guión bien practicado, repetido innumerables veces, con cada palabra y acción grabadas en la memoria. Esto no fue una simple disputa, fue un conflicto de larga data, que trascendió este momento singular. El rostro de Aarón estaba sonrojado, su cansancio era evidente mientras luchaba por moverse. Pero lo que me sorprendió aún más fue el hecho de que estaba pidiendo ayuda. Aarón Ariel Velcro, precisamente, ¿me pedía ayuda a mí? Interesante, no pude evitar sonreír, encontrando la situación bastante intrigante. Espeluznante, se estremeció Blas, claramente nervioso por mi reacción. Mientras Aarón continuaba reprendiendo a Cecilia con duras palabras, ella se tensó visiblemente y entrecerró los ojos con ira. Su agarre sobre su brazo se mantuvo firme, pero era evidente que sus maldiciones la estaban afectando. La tensión en el aire era palpable y no pude evitar sentirme arrastrado hacia este peculiar drama.
Suéltame, desgraciada. ¿Cómo te atreves a ponerme tus sucias manos encima? La voz de Aarón temblaba de dolor y furia mientras lanzaba insultos a Cecille. La respuesta de Cecille fue rápida y llena de frustración. Tú. Sus palabras se apagaron cuando pareció recordar mi presencia y la posición de Aarón. Ella lanzó una rápida mirada de disculpa en mi dirección, claramente incómoda. Intentó levantarlo de nuevo pero... El bosque. Cecille se quedó congelada en su lugar cuando su mano soltó el brazo de Aarón. Se tocó la mejilla izquierda, el lugar donde Aarón le dio una bofetada. Entonces, de repente, una fuerte bofetada cortó la tensión y resonó en el bosque. Cecille se quedó congelada en su lugar cuando su mano soltó el brazo de Aarón. Se tocó la mejilla izquierda, el lugar donde Aarón la había abofeteado. La expresión de asombro en el rostro de Aarón reflejó su sorpresa. Este bastardo degenerado, la voz de Blas hervía de ira, etiquetando a Aarón como un bastardo degenerado. Yo también quedé desconcertado por este repentino acto de agresión física de Aarón hacia Cecille. Parecía la primera vez que lo había visto abusando físicamente de ella. Creo que lo llevaré a la enfermería, declaré, rompiendo el silencio que nos había invadido. Nadie se movió, todos parecíamos un poco aturdidos por lo que acababa de suceder. Capítulo 177 Invitar a salir. Capítulo 177 Invitar a salir. ¿Qué estás pensando? ¿No ibas a irte? Blas cuestionó, incertidumbre en su tono. Sin embargo, quedarse parecía la mejor opción en la situación actual. Me acerqué a Aarón y me agaché para ayudarlo a levantarse. Agarró con fuerza su máscara, ocultando el lado izquierdo de su rostro. Sabía la verdad, que la mitad de su rostro estaba marcado por quemaduras, un secreto que había mantenido oculto durante algún tiempo, solo lo reveló después de cierto incidente durante su graduación. Él gimió de malestar, su rostro enrojecido y su cuerpo irradiando calor. Era una situación extraña para él sentir frío con este clima. ¿Frío? Qué lástima sufrir un resfriado en este clima, comentó Blas mientras saltaba de mi cabeza y avanzaba. Dirigí mi atención a Cecille, que se quedó quieta, sumida en sus pensamientos. Su mano descansaba sobre su mejilla izquierda, todavía con la sensación de escozor de su bofetada anterior. Señorita Knight, llevaré al primer príncipe a la enfermería y... Comencé a explicar, pero Cecille me interrumpió. Se agachó para recuperar su espada, la envainó y luego siguió adelante. Sígueme, pronunció en voz baja, con un indicio de frustración evidente. Fueron momentos como estos los que dejaron claro por qué tenía una aversión tan fuerte hacia Aarón, su total falta de respeto hacia ella. No puedo decir que sienta pena por él, intervino Blas, dejando clara su postura. Nos dirigimos hacia la enfermería, ubicada en el edificio más alejado dentro de los terrenos de la academia. A lo largo del camino, un mar de estudiantes curiosos se separó para dejarnos paso. Susurros y chismes silenciosos nos siguieron, y algunos incluso se acurrucaron a distancia para vislumbrar el peculiar espectáculo, yo cargando a Aarón. Evidentemente, la mayoría de los espectadores habían identificado a Aarón, y yo tenía pocas dudas de que esto se convertiría en un tema candente al día siguiente. Sin embargo, ni una sola alma se atrevió a acercarse a nosotros para preguntarnos qué había ocurrido. Incluso los estudiantes de tercer año que paseaban por el campus parecían contentos de observar desde lejos, como si fuéramos el acto central de un circo. Cecille, por otro lado, continuó su marcha con la mirada desviada, concentrándose únicamente en contar sus pasos. Los incesantes gemidos de Aarón se hicieron cada vez más irritantes mientras imploraba, llévame a la enfermería. Llegamos a la enfermería, una habitación espaciosa inundada de tonos apagados de blanco y azul pálido. La luz del sol se filtraba a través de las persianas medio cerradas, proyectando suaves franjas de luz y sombra sobre el limpio suelo de baldosas. El olor antiséptico flotaba en el aire, un testimonio del propósito de la habitación. En el otro extremo de la habitación, cerca de una fila de suministros médicos cuidadosamente organizados, estaba la enfermera. Era una mujer alta con el pelo negro azabache cayendo en cascada sobre su espalda en una cuidada trenza. Su inmaculada túnica blanca contrastaba con su tez oscura. Un par de gafas con montura plateada se posaban sobre el puente de su nariz, dándole un aire de autoridad y competencia. La enfermera dirigió su atención hacia nosotros cuando entramos, sus ojos oscuros escudriñando la situación. Con un toque suave, bajé a Aarón sobre una de las camas de la enfermería. Hizo una mueca ante el contacto, su cuerpo retrocedió ante las frías y esterilizadas sábanas. Me acerqué y me dirigí a la enfermera, requiere preocupación y profesionalismo inmediatos. Lo atenderé de inmediato. Atención. Su condición empeoró repentinamente. La enfermera respondió asintiendo con la cabeza, su expresión era una mezcla de preocupación y profesionalismo. Lo atenderé de inmediato.
Sin nada más que hacer por Aarón en este momento, le indiqué a Cecilie que era hora de que nos fuéramos. Sin embargo, antes de que pudiéramos partir, estalló una voz petulante. «Oye, perra. Sal y vigila la puerta». El chico hizo un berrinche y su voz destilaba falta de respeto. Los ojos de Cecilie se abrieron momentáneamente mientras lo miraba, pero no respondió. Salió de la habitación, dejando solos a la enfermera y al niño furioso. Eché una última mirada a Aarón acostado en la cama y luego volví mi atención a la enfermera. Ella no pareció inmutarse por el arrebato, probablemente familiarizada con la reputación y el carácter de Aarón. Cuando Cecilie y yo salimos de la enfermería, la puerta se cerró suavemente detrás de nosotros, amortiguando la conmoción que la llegada de Aarón había provocado en nuestro interior. Ahora nos encontramos en un pasillo tranquilo, un respiro del caos. Cecilie dejó escapar un suspiro de alivio, sus hombros temblaban ligeramente ahora que estábamos fuera del alcance del oído. «No puedo creer que tenga que hacer guardia por él», murmuró en voz baja, su voz con una clara nota de irritación, ¿o era molestia? Respiró hondo, su mirada se dirigió hacia la mía y, con una voz ligeramente temblorosa, dijo, «Gracias». Mi cabeza palpitaba, una sensación inusual que no podía identificar. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Blas, su confusión reflejaba la mía. La forma en que ambos actuaban ahora era desconcertante. A veces, se adhirieron fielmente a los roles del juego, pero luego hubo momentos en los que se comportaron de manera completamente diferente. «No te preocupes», respondí, dando un paso más hacia Cecilie. «No. Te recuerdo de ese día», tartamudeó, con la voz temblorosa. «Ese día cuando casi alcanzaste la empuñadura de tu espada mientras yo intentaba poner una llave en la cerradura». Pregunté, inclinando ligeramente la cabeza para ver mejor su rostro abatido, pero fue una causa fallida. Cecilie asintió, su voz apenas audible. Dejé escapar un suave suspiro cuando Cecilie se estremeció, sorprendida por mi repentino movimiento. Me agaché a la altura de sus ojos, estudiándola de cerca. Tenía los ojos rojos y me pregunté si estaba al borde de las lágrimas. ¿Llanto?, pregunté, mi curiosidad era evidente. «No jodas, Sherlock». El sarcasmo de Blas resonó en mi mente. «No», respondió Cecilie, con voz inestable. Suspiré, mi tono alegremente exasperado. «Bueno, me hiciste parecer sospechoso. Pero bueno, agua pasada, ¿verdad?». Los ojos de Cecilie se abrieron ligeramente y su expresión pasó de la tristeza a la confusión. Antes de que pudiera responder, continué, esta vez con una confianza casual que la tomó por sorpresa. «Oye, ¿qué tal si almorzamos juntos en la cantina mañana? Digamos, alrededor del mediodía». Cecilie parpadeó, claramente desconcertada por la inesperada invitación. Después de un momento de silencio atónito, logró balbucear una sorpresa. «¿Qué? Almuerzo. No sé por qué, pero siempre me siento como un paria por aquí, así que me preguntaba si te unirías a mí para almorzar», le expliqué. «¿Cuál es tu juego?». Blas cuestionó, pero elegí ignorarlo. «No, estoy ocupada». Cecilie comenzó a declinar. «¿No quieres compensar tu error? ¿Sin honor de caballero?». Interrumpí, con un toque de desafío juguetón en mi tono. Cecilie vaciló, atrapada entre sus reservas y mi inesperada propuesta. Sus ojos se movían alrededor como si buscaran un escape, pero yo mantuve una mirada firme y sincera. Bueno, tartamudeó, claramente en conflicto. «Supongo, el almuerzo no vendría mal». Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de mis labios. «Genial. Entonces es una cita. Mañana al mediodía en la cantina». Las mejillas de Cecilie se sonrojaron levemente y asintió, suavizándose su expresión. «¿Tienes una cita?». Una vez resuelto esto, me levanté y di un paso atrás. Cecilie permaneció de pie, con una mezcla de emociones en su rostro. Intercambiamos una última mirada antes de darme la vuelta y alejarme, dejándola en el pasillo. Mientras avanzaba por el pasillo, Blas no pudo resistirse y dijo, «Bueno, eso fue inesperado. ¿Cuál es el plan ahora?». Sonreí, mis pensamientos corrían con posibilidades. «¿Sabes qué?». «¿Qué?», preguntó. «La gente es más vulnerable cuando está triste, tal vez más impulsiva, si tuviera que decirlo de esa manera», respondí mientras salíamos del edificio. «¿Y qué planeas hacer?». Blas no dudó en cuestionar mis intenciones, sin siquiera pensar que la buena voluntad podría no ser el principal motivador. «Buena voluntad, solo dímelo», la impaciencia de Blas era palpable mientras caminábamos por los terrenos de la academia. Mi mirada se desvió hacia la esquina derecha, donde había un árbol. Mis ojos subieron a la rama superior, donde un peculiar miembro de la familia real estaba masticando frutas casualmente, aparentemente despreocupado.
Tal vez creo que ahora lo sé, dije pensativamente. Blas suspiró y añadió, consigue un corazón, amigo. Sus palabras estuvieron teñidas de crítica al expresar su desaprobación de mis intenciones. El sol se hundió perezosamente bajo el horizonte, proyectando un tono cálido y dorado sobre los terrenos de la academia. Mientras continuaba mi tranquila caminata, el cielo gradualmente se volvió de tonos naranja y rosa, pintando un pintoresco telón de fondo para la noche. Después de unos minutos, llegué al edificio de mi dormitorio. Allí estaba, una estructura robusta e imponente, cuyas ventanas reflejaban los tonos del sol poniente. Para mi sorpresa, vi una figura familiar detenida en la entrada, Raven. Caminó de un lado a otro frente al edificio, su silueta bañada por la suave y tenue luz. ¿Qué está haciendo esa chica aquí? Blas cuestionó con curiosidad teñida en su voz. Compartí su confusión pero decidí acercarme a ella de todos modos. Yuemem, ¿qué estás haciendo aquí? Pregunté, mis palabras rompieron la tranquilidad de la noche. Oh. ¿Cuánto tiempo tardaste en regresar? Se quejó Raven, su tono tenía un toque de frustración. ¿Estuviste aquí? Pregunté, desconcertado. Noté que algunos de mis compañeros de dormitorio nos miraban desde las ventanas, claramente intrigados por la escena que se desarrollaba en el suave crepúsculo. Sí, ¿estás libre mañana? Las palabras de Raven rompieron la quietud del aire de la tarde, tomándome por sorpresa. Los colores cálidos y apagados del sol poniente la bañaron con un suave brillo, haciendo que el momento pareciera surrealista. ¿Libre mañana? Repetí, necesitando un momento para procesar su sorprendente pregunta. Los sutiles murmullos de mis compañeros de dormitorio observando nuestra conversación agregaron un toque de intriga a la escena. N/T, Ilustraciones. Capítulo 178 Yo soy el monstruo. 178 Yo soy el monstruo. En tercera persona. Cecilia se quedó allí, todavía en shock por el torbellino de acontecimientos que se habían desarrollado. Sus pensamientos se aceleraron, tratando de procesar todo. Primero, Aarón, el primer príncipe, la había abofeteado delante de todos. Luego, un joven más joven la había invitado a salir, dejándola sorprendida y confundida. No pudo evitar preguntarse acerca de este misterioso joven que parecía aparecer de la nada, sin molestarse en presentarse. Su confianza y atractivo la habían dejado intrigada, aunque su instinto inicial fue alejarlo. ¡Ey! Pero ahora, la voz de Aarón destrozó sus pensamientos. La puerta de la enfermería se había cerrado detrás de ella. Hace unos momentos cuando se dio cuenta de que Aarón no estaba a la vista. Era como si hubiera desaparecido. La siguiente vez que lo vio, estaba acostado debajo de un árbol con el mismo joven cerca. Sin pensarlo, Cecilia se apresuró a enfrentarse al joven, convencida de que le estaba haciendo algo al primer príncipe. Sin embargo, para su sorpresa, el joven la había superado sin esfuerzo en combate, evitando cada uno de sus movimientos como si hubiera conocido sus ataques de antemano. «Perra. Entra». Cecilia entró en la enfermería y el sabor metálico de la sangre inmediatamente asaltó sus sentidos. Su corazón se aceleró al contemplar la espantosa escena que se extendía ante ella. Aarón estaba allí, con su atuendo normalmente impecable teñido de carmesí, un cuadro grotesco de violencia. El cuerpo sin vida de la enfermera yacía sobre el suelo frío y estéril, una espantosa muestra de brutalidad. La ropa de la mujer fue rasgada y desechada descuidadamente, dejándola expuesta en una exhibición inquietante. La sangre pintaba las paredes y el suelo, un mosaico macabro que parecía latir con una energía espeluznante. Goteaba de las manos de Aarón como una forma de arte macabra, sus dedos manchados como si los hubiera sumergido en un mar carmesí. El rostro de la enfermera mostraba las marcas inconfundibles de una lucha salvaje, sus rasgos se contrajeron en un horrible rictus de dolor y terror. La habitación pareció cerrarse sobre Cecilia, las paredes presionando como si contuvieran los secretos de este acto espantoso. Sin embargo, en medio de este horror, la mirada de Aarón permaneció fija en el techo, como si estuviera contemplando algo muy alejado de la espantosa escena que lo rodeaba. La voz de Aarón rompió el silencio sofocante, sus palabras heladas por su desapego. «Llame a alguien para que limpie esto». Cecilia solo podía quedarse allí, mientras su mente daba vueltas ante la grotesca escena que se había desarrollado ante ella. Había entrado en una pesadilla, una que la perseguiría durante años, otra vez. El cuerpo de Cecilia se sentía como una estatua, congelada en su lugar por la escalofriante voz de Aarón. Sus palabras cortaron el aire como fragmentos de hielo, cada uno más agudo y mordaz que el anterior. «Llama a alguien para que limpie esto». La voz de Aarón resonó, llena de una furia fría que parecía filtrarse hasta las mismas paredes de la enfermería. Sus ojos se clavaron en ella, su mirada fija, como si la desafiara a desafiar sus órdenes. «Y asegúrese de que lo encubran».
El Palacio Real se encargará de la conversación con la Junta Escolar. La habitación pareció acercarse a ella y Cecilie no podía apartar los ojos de la espantosa visión que tenía ante ella. Ella asintió frenéticamente, sus pensamientos eran un revoltijo caótico mientras se daba vuelta y huía de la habitación. Sus pasos resonaron con fuerza en el pasillo, cada uno de ellos un intento desesperado por escapar de la pesadilla que acababa de convertirse en su realidad. El pánico la carcomió y su corazón se aceleró mientras se apresuraba a encontrar al jefe de mayordomos, el responsable de manejar los secretos más oscuros de Aarón. El peso de lo que había presenciado la oprimía y Cecilie no podía evitar la sensación de que acababa de quedar atrapada en una red de oscuridad de la que tal vez no hubiera escapatoria. Ruido sordo. Cecilie salió corriendo del edificio de la enfermería, con la respiración entrecortada. Los terrenos de la academia se extendían a su alrededor, una mezcla de grandeza y elegancia. Imponentes edificios hechos de piedra y mármol se alzaban sobre sus cabezas, su arquitectura era un testimonio de la prestigiosa historia de la academia. Senderos adoquinados serpenteaban a través de cuidados jardines y exuberantes prados verdes, creando un entorno pintoresco que contradecía los horrores que acababa de presenciar. Mientras corría hacia el dormitorio de los nobles, sus pasos resonaban en las paredes de los edificios y miradas curiosas la seguían. Cecilie no pudo dedicar un pensamiento a los espectadores, su mente estaba consumida por la espantosa escena que había dejado atrás. Al llegar al baño común, se apresuró a entrar, desesperada por deshacerse de las abrumadoras náuseas que se habían apoderado de ella. Su cuerpo tembló mientras se doblaba sobre un fregadero, vomitando hasta que no quedó nada más que un sabor amargo en la boca. Él, no es más que un monstruo, susurró para sí misma, con la voz temblorosa. Con manos temblorosas, se echó agua en la cara, tratando de quitarse el horror que se aferraba a ella como un sudario asfixiante. Cada gota de agua parecía un intento inútil de limpiarse de la oscuridad que había contaminado su mundo. Cecilie sabía que la persona que una vez había considerado, alguien cercano ahora era una criatura de una crueldad indescriptible. En la enfermería poco iluminada, Aarón permaneció inmóvil, con la mirada fija en la puerta entreabierta por la que había huido Cecilie. La habitación se sentía inquietantemente silenciosa, rota solo por el suave movimiento de las cortinas agitado por la brisa fresca que entraba por la ventana abierta. La caricia del viento no fue bienvenida, lo que hizo que Aarón se estremeciera cuando rozó su piel, agregando una capa de fría incomodidad a su ya problemático estado. Mientras miraba a la enfermera sin vida, la sangre que una vez había fluido ahora secándose en un cuadro grotesco, las emociones de Aarón amenazaron con abrumarlo. Recordó la amabilidad que ella le había mostrado, su inquebrantable dedicación a su profesión, incluso cuando lo conocía. Ella había persistido, sin dejarlo de lado como otros podrían haberlo hecho. Ahora, todas sus esperanzas y sueños se habían extinguido y era culpa suya. Ruido sordo. El cuerpo de Aarón cedió y cayó de rodillas frente al cadáver de la enfermera. Sus ojos permanecieron entrecerrados, las lágrimas brotaban y corrían por sus mejillas. Manos temblorosas lucharon por extenderse, como si tuviera la intención de juntar ambas formas sin vida. Juntó sus propias manos delante de él, en un gesto de luto desesperado. Yo, lo siento, su voz temblaba con tristeza, reducida a nada más que los llantos de un niño indefenso. Solo pudo repetir las palabras, una letanía de disculpa al que había tomado de este mundo. Soy un monstruo, confesó, mientras le temblaba la palma mientras se quitaba la máscara que ocultaba la mitad izquierda quemada de su cara. La desfiguración fue testigo de su tormento interior. Con un ruido sordo, colocó la máscara en una superficie cercana. Su otra mano se movió hacia su cuello, trazando un diseño delicado e insinuante grabado en su piel. Era un intrincado tatuaje de una serpiente enroscada, y trazó su patrón como si buscara consuelo. Luego, abruptamente, se clavó las uñas en la carne del cuello, mordiéndose el labio inferior para ahogar cualquier sonido de dolor que amenazara con escapar. Puñalada. Sus dedos se clavaron más profundamente, desgarrando su propia carne. Era como si estuviera tratando de arrancar físicamente el tormento que llevaba dentro, la monstruosa oscuridad que lo había reclamado. La habitación fue testigo de su tormento, un lugar de desesperación y agonía que nadie más podía comprender. En medio de la oscuridad que lo había envuelto, un repentino y radiante tono dorado descendió, proyectando su brillo no sobre Aarón sino sobre su cuello herido. La carne desgarrada comenzó a reconstruirse y la violencia desesperada y autoinfligida de Aarón cesó. Sabía que no debía desafiar la voluntad de la diosa. La habitación pareció cobrar vida mientras el viento daba vueltas y bailaba, agitando las cortinas en un ballet fantasmal. De las corrientes etéreas del aire, surgió una figura delicada que se fusionó en la forma de una mujer. Su presencia era tan suave como un susurro pero tan poderosa como una tormenta. Es hora, la voz etérea resonó en la habitación, y mientras resonaba, los ojos de Aarón nunca se desviaron de la enfermera sin vida que yacía ante él.
Su voz estaba llena de la angustia de aquellos a quienes dejó atrás, la familia esperando su regreso pero... Ve a aprender, instó la voz, su tono llevaba una orden irrevocable. Con esas palabras, la figura etérea se desvaneció gradualmente de la vista, dejando a Aarón solo en la enfermería. Maestría de las bestias, Y de repente su comportamiento volvió a lo habitual. La conducta fría y distante de Aarón regresó como un sudario cuando recogió su máscara del suelo al escuchar pasos. Sabía que el mundo exterior nunca lo entendería, a él. Con un profundo suspiro, le susurró a la silenciosa habitación, todo esto es por la maldición. N/A, déjame compartir algo sobre mí. Me gusta la pizza, la cola y los masajes y algún día me gustaría vivir en un gran castillo con muchos tesoros y un superauto. Capítulo 179, 2 citas. 179, 2 citas. Ronhelton. Punto de vista. ¿Libre mañana? Repetí, necesitando un momento para procesar su sorprendente pregunta. Los sutiles murmullos de mis compañeros de dormitorio observando nuestra conversación agregaron un toque de intriga a la escena. Mi mente se aceleró, tratando de darle sentido a la inesperada petición de Raven. No tenía ningún motivo aparente para pedirme que pasáramos tiempo juntos, y los suaves colores del crepúsculo que nos envolvían parecían realzar la naturaleza surrealista del momento. Piensas demasiado. Claramente te está invitando a salir. Blas intervino, su entusiasmo era palpable. ¿Por qué lo preguntas? Finalmente expresé mi curiosidad. Raven vaciló por un momento, mirando a nuestros compañeros de dormitorio que estaban claramente involucrados en nuestra conversación. Bueno, comenzó con cautela, ¿por qué no nos sentamos en ese banco? Su voz se apagó, pero entendí su intención. Allí podríamos hablar más en privado. Claro, estuve de acuerdo, dando unos pasos con ella hasta el banco cercano. Proporcionaba una pequeña medida de privacidad lejos de las miradas indiscretas de mis compañeros de dormitorio. Entonces, pregunté, ¿de qué se trata esto? Raven respiró hondo y su expresión era una mezcla de determinación e incertidumbre. Me preguntaba si estarías libre mañana. Necesito recoger algunos suministros para nuestra clase de pociones, la que tendremos la próxima semana. Me quedé un poco desconcertado. Asistir a una clase de primer año como estudiante de segundo era inusual, pero no iba en contra de las reglas si el profesor lo permitía. Sin embargo, recordé que Raven solo había asistido a la clase una vez en la historia antes de cansarse. Su petición me dejó intrigado y algo desconcertado. ¿Vas a asistir a la clase de primer año otra vez? Pregunté, buscando una aclaración. Raven asintió, su voz se suavizó mientras explicaba, hablé con la profesora Knight y ella dijo que está bien. Su mirada se dirigió a su mano, revelando un atisbo de incertidumbre. ¿Por qué no llevar a uno de tus amigos? Sugerí, genuinamente curioso acerca de sus motivos. Pero sabía que Aram, que era un personaje central en la historia, ya había abandonado la academia. Parecía poco probable que hubiera desarrollado amistades cercanas con alguien más, especialmente porque sus interacciones se limitaban principalmente al elenco principal. Raven se quedó en silencio, su expresión era conflictiva y no pude evitar preguntarme sobre su verdadera personalidad. En el juego, ella había comenzado como una niña malcriada, que quería mantener un perfil bajo después de asistir a la academia por un solo año. Sin embargo, su personaje había experimentado un desarrollo significativo después de conocer a Aram y ser salvada por él durante una prueba de campo. Esa experiencia la había llevado a volverse más tranquila y llena de dudas, alterando drásticamente su personalidad original. Pero luego, no le tomó mucho tiempo superarlo, ya que encontró su vigor después de que Adam regresó del bosque de Elysia. Después de eso, una vez más se volvió malcriada, competitiva y orgullosa, rivalizando con la propia Mary. Mis amigos no están aquí, dijo, sus ojos se encontraron con los míos. Parecía genuinamente triste, como si quisiera ir con sus amigos pero tuviera que seguir las órdenes de su abuelo. ¿No están aquí? ¿Qué quieres decir? Pregunté, queriendo escucharla explicarlo, aunque ya tenía una idea. Hombre, ¿realmente quieres que ella misma lo diga cuando ya lo sabes? Blas comentó, y tenía razón. Quería escucharlo directamente de ella, aunque sabía la respuesta. Fueron, a algún lugar, dijo, evitando especificar su ubicación. Decidí no insistir más en ese tema. Pero sí, tampoco soy tu amiga, así que supongo que no puedo ir, respondí, ya que ya tenía planes con Cecilie para mañana. Exclamó, su sorpresa era evidente. Sí, bueno, tal vez aquí es donde me despido, dije mientras me levantaba de mi asiento, listo para darme la vuelta. Sin embargo, sentí que su agarre apretaba mi bata, deteniéndome en seco. Escuchar. Su voz transmitía una sensación de desesperación.
Amigo, al menos escúchala. Espera, ¿estás haciendo esto a propósito? Blas a veces era un poco lento en la asimilación. Bueno, entonces dime, ¿por qué viniste a mí para una tarea tan pequeña? Pregunté, con diversión en mi tono. No había manera de que tuviera el coraje de acercarse a un extraño así, especialmente por algo tan menor. Ella me miró con sus grandes y redondos ojos grises. El profesor Knight dijo que debería preguntarte, confesó, y eso me dio la respuesta que estaba buscando. No pude evitar reírme ante su admisión. Entonces, ¿estás diciendo que el profesor Knight me recomendó para esto? Pregunté, encontrando la situación bastante divertida. Raven asintió tímidamente, sus mejillas se tornaron de un leve tono rosado. Sí, ella pensó que serías confiable. Bueno, supongo que no puedo discutir con el profesor Knight, reflexioné, sintiéndome un poco escrutada. ¿Paranoico? Blas se apresuró a nombrar. Entonces, ¿me ayudarás? Preguntó Raven, su expresión era una mezcla de esperanza y ansiedad. Me apoyé en el banco, considerando su petición. Fue solo un pequeño favor y parecía que realmente necesitaba ayuda. Además, podría ser una oportunidad para conocerla mejor, incluso si nuestro primer encuentro hubiera sido un poco inusual. Claro, finalmente estuve de acuerdo con una sonrisa. Mañana te ayudaré con la compra de los ingredientes de tu poción. El rostro de Raven se iluminó y dejó escapar un suspiro de alivio. Muchas gracias. Realmente lo aprecio. Pero, tenemos que regresar antes de la pausa para el almuerzo, agregué, confiado en poder realizar ambas tareas. 2 tiempos. Blas estaba jugando algún tipo de juego. Raven asintió con entusiasmo, su entusiasmo brillaba. Por supuesto, me aseguraré de que regresemos a tiempo para el almuerzo. Con nuestros planes en marcha, me despido de Raven por la noche y la dejo regresar a su dormitorio. Mientras me alejaba, no pude evitar pensar en el inusual giro de los acontecimientos. Una cita con Cecilie mañana y ahora una salida inesperada con Raven. La vida en la academia estaba dando un giro intrigante y yo estaba listo para aceptar los cambios que traería. Extendiendo tus alas, princesa. 9:57. Jaja, bola de humo, ¿crees que es así de fácil? Yo pregunté. Blas, por otro lado, era notablemente contemplativo. 2 citas en un día, ¿eh? ¿Realmente estás extendiendo tus alas, princesa? Jaja, bola de humo, ¿crees que es así de fácil? Yo pregunté. No, todo lo que pasó hoy se sintió un poco extraño y natural al mismo tiempo, por lo que es bastante difícil de comprender. Detrás de la barrera de su actitud despreocupada, parecía saber que hay algunas cosas que no suceden sin un razonamiento adecuado. Bueno, quiero a Cecilie para poder entender lo que está sucediendo en el Palacio Real del Imperio Estia, y en cuanto a Raven, solo acepté su solicitud porque ella me dijo directamente que el profesor Knight se lo pidió. Caminé hacia mi dormitorio. No es como si el profesor Knight hubiera dicho eso sin ningún motivo. ¿Y cuál crees que es esa razón? Cuestionó Blas. Tal vez mi degradación, dije. Blas dejó escapar un silbido bajo. Esa es una teoría interesante, princesa. ¿Pero hay alguna manera de que podamos confirmarlo? Negué con la cabeza. En realidad no, pero es la explicación más plausible, por ahora. Con pensamientos dando vueltas en mi mente, regresé a mi dormitorio. El día estuvo lleno de giros inesperados, dejándome con más preguntas que respuestas. Mientras me acostaba en la cama, no pude evitar preguntarme qué me depararía el mañana. Tienes muchas cosas sucediendo en ese cerebro tuyo, más de las que muestras en el exterior, dijo Blas. Bueno. Supongo que solo pienso demasiado, pero estoy seguro de que no pasa nada sin razón. Era un rasgo que había desarrollado con el tiempo, siempre buscando descubrir los motivos y conexiones ocultos detrás de cada acción. Con ese pensamiento persistente, cerré los ojos y dejé que el sueño me reclamara. En tercera persona. El carruaje estaba lo más silencioso posible, los únicos sonidos eran el golpeteo rítmico de los cascos de los caballos contra el camino adoquinado y el crujido ocasional del propio carruaje. Nadie se atrevió a perturbar la incómoda paz que flotaba en el aire, y había 2 razones destacadas para este inusual silencio. Adam Stals, sentado junto a la ventana, contemplaba el paisaje. A su izquierda estaba sentada Elsa, agarrando el dobladillo de su vestido con dedos ansiosos, y a su derecha, estaba Amelia, tratando de ofrecer palabras de consuelo a la princesa. Frente a ellos, Helga estaba sentada al lado de Mary, quien hoy parecía preocupada y distante, sus pensamientos muy lejos del carruaje. El carruaje en sí era un excelente ejemplar, su interior adornado con lujosos asientos de terciopelo, cortinas bordadas que ocasionalmente ondeaban con el viento y linternas que colgaban del techo para proporcionar una luz suave y parpadeante.
Las ventanas enmarcaban el mundo exterior como retratos vivientes, ofreciendo vislumbres del paisaje que pasaba. Una de las razones del silencio predominante fue la preocupación colectiva por lo que podría estar sucediendo en el bosque de Elysia. Solo unos pocos elegidos, incluidos Adam y sus compañeros más cercanos, sabían de la guerra civil que se gestaba en los oscuros rincones de la sombra del árbol del mundo. No te preocupes, princesa, dijo Amelia con dulzura, su voz era un suave contrapunto al movimiento rítmico del carruaje. Trató de convencer a Elsa para que se calmara, su mano descansaba tranquilizadoramente sobre el hombro de Elsa. Sí, Elsa, salvaremos a tus padres, intervino Aram con un tono confiado, sus ojos nunca abandonaban el panorama siempre cambiante fuera de la ventana. Esperaba que sus palabras brindaran consuelo a la ansiosa princesa. Elsa asintió, sus ojos reflejaban determinación a pesar de su ansiedad subyacente. Gracias, Amelia, Adam. Sé que harás lo mejor que puedas. Mary, sentada en un rincón, se movió en su asiento. Su mirada permaneció fija en el paisaje que pasaba, sus pensamientos eran un intrincado tapiz de emociones, aprehensión, culpa y un anhelo indescriptible, todas arremolinándose juntas. La segunda razón de la incómoda atmósfera del carruaje fue el encuentro con Ren. Su repentina aparición los había dejado incómodos, especialmente a Mary. La inquietud persistió, cada uno de ellos perdido en sus propios pensamientos mientras el carruaje continuaba su viaje, las ruedas rodando debajo de ellos y el mundo exterior en constante cambio. Después de un largo periodo de silencio, Mary rompió la quietud. Su rostro, besado por el suave resplandor del sol poniente, se apartó de la ventana, con algunos mechones de cabello sueltos enmarcando elegantemente sus rasgos. Aunque sus ojos vagaban sin rumbo, sus palabras estaban destinadas a un destinatario específico. Ella dirigió su investigación hacia Tercera Amelia, su voz mezclada con curiosidad y preocupación. ¿Qué quisiste decir, cuando mencionaste que Ren era sospechoso de un crimen? Capítulo 180, Pelea matutina. Capítulo 180, Pelea matutina. MNHH, gemí mientras me despegaba de mala gana del calor de mi cama. Mi cuerpo se movía con la gracia de un alma privada de sueño, cada movimiento era un testimonio de mi resistencia contra la intrusión. Levántate, princesa. Alguien está golpeando implacablemente la puerta, me informó Blas con urgencia. ¿Por qué no la abres entonces? Refunfuñé, arrojando una almohada en su dirección. El suave cojín voló por el aire y aterrizó inofensivamente a su lado. ¿Quieres que me mueva y luego abra la puerta así? Blas se burló, acercándose juguetonamente a la puerta. Detener. Grité exasperada y, con un suspiro, bajé las piernas por el costado de la cama. Las sábanas arrugadas, despeinadas por mi apresurada partida, cayeron al suelo con un suave crujido. Los incesantes golpes en la puerta cesaron, dejando tras de sí un silencio inquietante que parecía más fuerte que la conmoción anterior. Atontado, caminé por la habitación, con los ojos medio cerrados para protegerme de la luz del día. Me detuve junto a Blas, que todavía estaba en su forma de gato. Levántate y brilla, princesa, su voz resonó en mi mente, mezclada con diversión. Al abrir la puerta, me encontré con una visión inesperada, una chica de cabello gris plateado con una túnica azul, nada menos que Raven. Ella se quedó allí, congelada en su lugar, como un ciervo atrapado por los faros. En una mano sostenía un bolso grande y la otra flotaba torpemente en el aire. La luz de la mañana se filtró en la habitación, proyectando un suave brillo en sus mejillas sonrosadas. Su comportamiento normalmente sereno se hizo añicos, reemplazado por un atractivo rubor que coloreó sus rasgos. ¿Lo que está sucediendo? Pregunté, mi voz aún ronca por recién despertarme, un dejo de confusión en mi tono. Lo siento, yo. Sus palabras tartamudearon y su rostro se calentó aún más, profundizando el tono carmesí de sus mejillas. La bolsa que sostenía parecía pesarla mientras buscaba a tientas una explicación. Bueno, no es como si ella pudiera ver a un hombre así. Blas no pudo resistirse a bromear, y su risa resonó en mis pensamientos. Una obra de arte, añadió con tono pícaro. Mientras Raven permanecía allí, aparentemente incapaz de apartar la mirada, de repente me di cuenta de la razón de su estado de nerviosismo. Una mirada rápida lo confirmó, no llevaba nada en la parte superior del torso. Mi cuerpo estuvo expuesto no solo a Raven sino también a los compañeros de dormitorio que se asomaban desde las escaleras, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Medio desnudo y expuesto a las miradas indiscretas de los compañeros de dormitorio, me encontré en el tipo de situación que uno podría esperar encontrarse en un sueño, o más bien, en una pesadilla. Pero estás desquiciado, comentó Blas. ¿Qué querías que hiciera, sonrojarme? Repliqué sarcásticamente. El aburrido Blas se dio la vuelta y regresó a la habitación.
Mientras tanto, el sonrojo de Raven se intensificó, si eso fuera posible, mientras tartamudeaba, yo, vine porque, ayer, me olvidé de decirte la hora. Su mirada permaneció fija en algún lugar del suelo, su vergüenza era palpable. ¿Tiempo? Finalmente logré encontrar mi voz, sintiéndome algo nervioso. Sus palabras tardaron un momento en registrarse. Ah, sí, la hora que habíamos decidido temprano en la mañana para encontrarnos. Debí haberme quedado dormido y haberme perdido nuestro acuerdo. Blas, por otro lado, estaba teniendo un día de campo dentro de mi cabeza, disfrutando muchísimo de mi situación. Bueno, ciertamente has causado una buena impresión, princesa, bromeó. Lo siento mucho, no quise interrumpir nada, dijo Raven rápidamente, con la voz cargada de culpa. Podía sentir las miradas de los compañeros de dormitorio volviéndose más insistentes desde la escalera. Esta situación había pasado de vergonzosa a mortificante en un tiempo récord. Necesitaba poner fin a esta incomodidad. Espera aquí, le dije a Raven antes de agarrar rápidamente una camisa cercana y ponérmela. Con un poco más de compostura, abrí más la puerta y me dirigí a los compañeros de dormitorio. No hay nada que ver aquí, amigos. Solo una pequeña confusión matutina. Continúen. Muy respetuoso, comentó Blas. Mis compañeros de cuarto, entendiendo la situación, rápidamente retrocedieron escaleras arriba, e incluso escuché algunos chasquidos de lenguas de desaprobación. Con los espectadores dispersos, me volví hacia Raven, que todavía parecía querer derretirse en el suelo. Lo siento, dije con una sonrisa irónica. Puedes entrar ahora. Conduje a Raven al interior de la habitación y le hice un gesto para que tomara asiento donde se sintiera cómoda. Ella dudó por un momento, su mirada explorando los alrededores. Mientras me dirigía al baño para refrescarme, tomé mi cepillo de dientes y comencé a cepillarme los dientes. Cuando regresé, noté que Raven todavía estaba mirando alrededor de la habitación, su curiosidad aparentemente no había disminuido. Vaya, ni siquiera te preocupa que ella pueda causar daño, comentó Blas, tratando de deslizar una queja oculta. Estás aquí, respondí con total naturalidad. Blas guardó silencio. Decidí hacer las cosas más cómodas y arrastré una silla cerca del escritorio. Siéntate aquí, la invité. Sí, ella está, cautelosa. Me refrescaré, puedes esperar, ¿verdad? Yo pregunté. Raven asintió vacilante. Por supuesto, respondió suavemente, todavía pareciendo un poco insegura. Mientras concluía mi rutina matutina en el baño, no podía evitar la sensación de sorpresa y curiosidad por el inusual comienzo del día. Terminé de lavarme la cara y regresé a la habitación donde Raven estaba esperando. Y Blas estaba en su regazo. ¿Cómo? Simplemente saltó sobre mis muslos. Ella se estremeció al verme, claramente la vi acariciándolo. Sí, es muy cariñoso con las chicas guapas, dije mientras lo levantaba de sus muslos. El rostro de Raven se sonrojó aún más mientras tartamudeaba, no sabía que a él le gustaban las chicas. Me reí entre dientes, entendiendo su sorpresa. Sí, es un poco coqueto, respondí, tomando a Blas en mis brazos. No lo tomes como algo personal, él es así con todos. Blas, aparentemente imperturbable, ronroneó satisfecho en mis brazos, moviendo perezosamente su cola. Con un pequeño empujón, lo tiré un poco hacia atrás sobre la cama. No vendrás, dije mentalmente mientras él me siseaba, día a día, actúa más como un gato callejero. ¿Vamos ahora?, le pregunté mientras caminaba hacia la puerta. Raven asintió vacilante. Sí, vamos. Bajamos las escaleras mientras todos nos miraban mientras desayunaban. Es la primera vez que los veo a todos comiendo juntos mientras, todavía estoy aquí, sobre todo me despierto tarde. Oh, siéntate, te serviré. La señora Penny se movió rápido, pero yo dije de inmediato. No es necesario hoy. Tengo una cita, comeré afuera, dije casualmente mientras hacía que Raven me siguiera hasta la puerta. Oh, entonces diviértete, dijo cuando vi a algunas personas exhalar todas a la vez como si estuvieran aliviadas. Y mis ojos se dirigieron hacia Raven, quien estaba allí mirándome como un búho confundido. Vamos, le abrí la puerta mientras ella prácticamente salía furiosa de allí. Salimos del dormitorio. Mientras nos alejábamos del dormitorio, finalmente dije, entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Raven me miró y respondió, nos dirigimos a Bargain Alley. En ningún lugar. Bueno, eso salió de la nada. Miré al cielo, el día en que asentí, su mirada vagaba por los alrededores. Caminamos en silencio por un rato antes de que ella preguntara vacilante, ¿Ren? ¿Qué? Yo pregunté. ¿Tienes novia? Su pregunta pareció surgir de la nada. Bueno, eso salió de la nada.
Miré al cielo, el día apenas comenzaba, no eran más de las 8 de la mañana. Era un día despejado y el sol pintaba el cielo con tonos naranja y rosa. Por un momento, me encontré perdido en la belleza del cielo de la mañana, como si recordara algo pasado hace mucho tiempo. Lo siento, acabo de preguntar algo raro, tartamudeó. Aparté mi mirada del cielo y mi expresión se suavizó. No, está bien. Es solo que la pregunta me tomó por sorpresa. Para responder a tu pregunta, no tengo novia, ¿por qué preguntar? Yo. Ella se tomó un descanso antes de mirar hacia adelante, pensé que estabas bastante relajado con las chicas, lo malo. Bueno, lo entiendo, no me pongo nervioso tan rápido porque, nunca había pensado en ella de esa manera. Continuamos caminando, las calles se volvieron gradualmente más concurridas a medida que nos acercábamos a Bargain Alley. Era un mercado bullicioso, un laberinto de calles estrechas y puestos abarrotados. El aire estaba lleno del aroma de varias hierbas, especias y otros aromas exóticos. Marquesinas de colores se extendían sobre nuestras cabezas. Mientras caminábamos por el animado callejón, Raven explicó su misión. Necesito recoger algunas hierbas e ingredientes raros para nuestra próxima clase de pociones. El profesor Knight mencionó que Bargain Alley es el mejor lugar para encontrarlos. Asentí en comprensión. Muy bien, abre el camino. Te ayudaré a encontrar lo que necesitas. Mientras avanzábamos por el bullicioso Bargain Alley, de repente nuestra atención se centró en dos figuras que emergían de una calle lateral. Llevaban túnicas con capucha que, a primera vista, parecían de una calidad excepcional, dando un aire de opulencia en medio del colorido caos del mercado. Sus pasos fueron deliberados y su presencia llamó la atención. Mis habilidades de detección de maná hormiguearon cuando reconocí sus distintas firmas de maná. Uno era sin lugar a dudas Aarón, el primer príncipe del Imperio Estia, y el otro no era otro que Cecilie. «Mira allí», exclamó Raven mientras señalaba una olla. En el interior, prosperaba una modesta pero vibrante planta de lirio. «Bueno, vámonos», respondí, indiferente a la presencia de Aarón. Capítulo 181 Simur. Capítulo 181 Simur. Punto de vista de Cecilia. Bargain Alley se extendía ante mí mientras Aarón guiaba nuestros pasos. El mercado era un torbellino de actividad, una sinfonía de colores y sonidos. Marquesinas de tonos vibrantes formaban un tapiz cambiante arriba, proyectando patrones caleidoscópicos en las calles adoquinadas de abajo. Los vendedores pregonaban con entusiasmo sus productos y sus voces se mezclaban en un armonioso coro de comercio. Aarón y yo, ataviados con nuestras resplandecientes túnicas, no pudimos escapar de las miradas intrigadas y los murmullos silenciosos que seguían a nuestro paso. Nuestra presencia, un aire casi regio en medio de la multitud común, atraía la atención como un imán. En silencio medido, seguí el ejemplo de Aarón, ocultando mi confusión interior bajo un barniz de compostura. Los acontecimientos de la noche anterior me habían dejado sin dormir, atormentada por la espantosa escena del fallecimiento de la enfermera de la academia. La rápida respuesta del mayordomo jefe había llevado a la discreta retirada del cuerpo sin vida y a la meticulosa limpieza de la habitación contaminada. Naturalmente, la noticia de la muerte de la enfermera había llegado a oídos de las autoridades de la academia, pero su reacción había sido curiosamente moderada. La inquietante verdad destruyó mi creencia idealista en la academia como un refugio para la meritocracia, donde el estatus social no inclinaría la balanza. Parecía que incluso aquí, dentro de estos sagrados salones del conocimiento, dominaba la influencia de la nobleza. Nuestro viaje a través de Bargain Alley nos llevó a lo más profundo de un laberinto de aromas exóticos y animadas bromas de comerciantes. Finalmente, nuestro camino nos llevó a una discreta tienda ubicada en un rincón tranquilo de un callejón estrecho. El letrero, que llevaba el elegante sin intercambiar una palabra entre nosotros, Aarón entró en la tienda, un establecimiento aparentemente ordinario que albergaba parte de la inscripción del callejón Herbal Emporium, llamó la atención de Aarón. Sin intercambiar una palabra entre nosotros, Aarón entró en la tienda, un establecimiento aparentemente ordinario que albergaba algunos de los secretos más enigmáticos del callejón. Una suave campana anunció nuestra llegada mientras lo seguía al interior. El interior de la tienda estaba poco iluminado, con estantes repletos de frascos y hierbas secas. Detrás del mostrador, una figura envuelta en una capa permanecía en las sombras, apenas perceptible. Aarón se inclinó para susurrar algo apenas audible a la figura encapuchada detrás del mostrador. La respuesta fue un asentimiento y un gesto sutil que dirigió nuestra atención hacia una discreta puerta de madera ubicada en la parte trasera de la tienda. Avanzó hacia la puerta, su silencio cargado de tensión. Por razones que solo él conocía, Aarón había estado evitando mi mirada, dejándome cada vez más incómodo. Una sensación de amargura se apoderó de mí. El simple hecho de estar cerca de Aarón me provocaba sentimientos de disgusto, emociones que me costaba ocultar.
Las circunstancias nos habían unido, impulsados por la sombra de su amenaza contra la posición de mi padre en la corte real. En otras circunstancias, hace tiempo que me habría distanciado de él. Cuando Aarón tocó la manija de la puerta, un escalofrío recorrió mi columna e instintivamente agarré la empuñadura de mi espada. Un extraño temblor me recorrió y el ambiente inquietante de la habitación agravó mi inquietud. Ejem, por favor, apúrate. La voz de la figura vestida con la túnica, alguna vez cálida, ahora había adquirido un tono helado, instándonos a entrar. La puerta se abrió suavemente con un clic y un olor metálico, inconfundiblemente sangre, llegó a los sentidos de Aarón. Pero cuando cruzamos el umbral, nos encontramos con una visión confusa. Una pared se había materializado ante nosotros, como si hubiera sido conjurada de la nada, bloqueando nuestro camino inexplicablemente. El hombre detrás de nosotros, el que llevaba la bata con capucha, mantuvo su paso firme, instándonos a hacernos a un lado. Desde dentro de su túnica, sacó una varita, una rareza en un mundo donde la mayoría de la gente practicaba magia sin cantos. Esta varita, sin embargo, no se parecía a ninguna otra, podían discernir su material. Fue elaborado a partir de un cuerno de unicornio, una elección única y cautivadora. Mientras sus encantamientos llenaban la cámara, una extraña transformación se desarrolló ante nuestros ojos. Los ladrillos que componían la misteriosa pared comenzaron a moverse y reorganizarse, guiados por una fuerza invisible, una danza fascinante que desafiaba la lógica. La misma habitación parecía respirar con una extraña vida propia. La cámara ahora se extendía ante nosotros, su inquietante ambiente intensificado por la luz parpadeante de las antorchas. Aarón dio un paso cauteloso hacia adelante, su mirada recorrió los alrededores, pero su incertidumbre lo llevó a mirarme. ¿Mi presencia detrás de él parecía ofrecerle cierta medida de alivio? No, no puede ser. Ya que la extraña naturaleza de la habitación me puso nervioso. ¿Está eso aquí? Preguntó Aarón en voz alta, devolviendo mi atención al presente. Permanecí en silencio, mis pensamientos volvieron una vez más al enigma que era Aarón. Cada día que pasaba, me resultaba cada vez más evidente que era nada menos que un loco. Sus acciones, su comportamiento, todo desafiaba la lógica. No podía olvidar el extraño incidente de hace apenas unos días cuando Aarón declaró abruptamente su intención de aprender maestría en bestias. No tenía sentido, y lo que fue más desconcertante fue su decisión de asistir a una lección de primer año. No pude evitar preguntarme. ¿Era realmente tan importante para él? Un pensamiento irónico cruzó por mi mente, tal vez, este tipo perdió la cabeza ese día. Me acordé de la ceremonia de bienvenida a los estudiantes de primer año. Ese día, Aarón había sido golpeado duramente por alguien, sin duda un estudiante de tercer año o superior, pero nunca había revelado la identidad de la persona. Aarón no era débil de ninguna manera, era un mago de 2 estrellas con una afinidad impresionante por la magia del viento. Sin embargo, comparado con sus hermanastros, estaba lejos de ser excepcional. Mientras miraba la espalda de Aarón, la imagen de Aram surgió una vez más en mi mente. Jaja, no puede ser como Aram, pensé, reflexionando sobre el marcado contraste entre los dos. Adam es amable, es un gran ser humano. Mientras Aram representaba la luz, Aarón parecía encarnar nada más que oscuridad total. Oh. ¿Estás aquí? Lo siento, estaba hipnotizado, una voz, grave pero llena de una alegría peculiar, resonó con la persona que estaba parada cerca de la jaula. Permíteme presentarme, príncipe, continuó, dirigiendo su atención a Aarón. Con un estilo deliberado, casi teatral, Aarón se quitó la bata. Soy a quien llaman corredor. Jaulas de varios tamaños se alineaban en la habitación, cada una de las cuales contenía una variedad de criaturas. En el centro había un hombre, con la ropa gastada y hecha jirones, su atención dividida entre nosotros y las jaulas. Una persona de aspecto extraño. El hombre era notablemente bajo, un enano, su túnica andrajosa y su rostro curtido mostraban las marcas de una vida dura. Cicatrices cruzaban su rostro y sus ojos oscuros y astutos recorrieron la habitación con intensidad observadora, captando cada detalle. Pregunté, ¿ya está aquí? Aram repitió su pregunta, manteniendo una cautelosa distancia del enano. Sí, seguro que es, bastante hermoso incluso para mis ojos, respondió el corredor con un tono inusualmente alegre. Mi confusión persistió. Esta mañana, Aarón simplemente me había ordenado que lo siguiera y supuse que íbamos a comprar algunas sustancias ilícitas. Sin embargo, la situación había dado un giro desconcertante. Muéstramelo, solicitó Aarón, y el corredor asintió en respuesta. El enano abrió el camino y Aarón frecuentemente miraba hacia atrás, un comportamiento que solo intensificó mi sensación de inquietud. Luché por comprender sus motivos o pensamientos, una frustración recurrente que me había atormentado durante años.
A medida que avanzábamos, no pude evitar notar las jaulas que se alineaban en la cámara, albergando una variedad de bestias de maná y personas. ¿Eran estos individuos esclavos? Sabía que una parte importante de la sociedad aristocrática empleaba esclavos clandestinamente, a pesar de la ilegalidad de tales prácticas. Aquellos con suficiente poder a menudo torcieron la ley en su beneficio. «Va. Mamá. De repente, un grito desgarrador, agudo y cargado de desesperación, rompió el silencio y envió un escalofrío por mi columna. El llanto pertenecía a un niño, hecho que me llenó de pavor y me impulsó a buscar su origen. Escaneé mis alrededores, tratando de localizar la fuente de la maldición del enano. Su voz había cambiado abruptamente, de alegre a enfurecida, mientras arremetía contra una de las jaulas más pequeñas. El impacto de su patada resonó en la habitación, silenciando los gritos ahogados del interior. Pasó un momento tenso antes de que Aarón rompiera el silencio. No intentó mirar dentro de la jaula, sino que preguntó, ¿quién era ese? Es un niño humano, muy pequeño, quizás de unos 5 años de edad, respondió con calma el corredor, continuando caminando hacia adelante. Aarón lo siguió como si nada inusual hubiera ocurrido. Mis pies permanecieron clavados al suelo debajo de mí. No podía moverme, presa de una mezcla de miedo y curiosidad. La madre de la niña nos la vendió, añadió el corredor, lo que me impulsó a aguzar el oído y finalmente agacharme para mirar dentro de la jaula. Dentro de la jaula, una niña de no más de 5 años estaba acurrucada en un rincón, su expresión era una mezcla de miedo y confusión. Sus grandes ojos llorosos brillaban de vulnerabilidad. Ropa hecha jirones se pegaba a su pequeño cuerpo y su rostro sucio mostraba rastros de lágrimas recientes. Apretó con fuerza contra su pecho un juguete desgastado y descolorido, como si encontrara consuelo en su presencia familiar. El corredor continuó hablando, sus palabras eran insensibles e inquietantes. Vamos a enviarla a Viceborg. Háganos saber si necesita esclavos en el futuro. Tenemos una variedad que se adapta a sus preferencias. Su sonrisa era nada menos que repulsiva. Oye, perra. Sigue moviéndote. La voz severa de Aarón me sacó de mi trance. No sabía qué hacer, pero aparté la mirada de la chica y seguí a Aarón de mala gana, dejando atrás una escena que dejó un gran peso en mi conciencia. Capítulo 182, Simorg. Capítulo 182, Simorg. Mientras Aarón y yo seguíamos al broker a través de la cámara, finalmente llegamos al otro extremo. Allí nos encontramos con una vista imponente, una enorme jaula, envuelta por una enorme cortina que ocultaba su contenido. La jaula en sí tenía una asombrosa altura de 10 metros, una presencia intimidante dentro de la cámara. Mientras Aarón y yo seguíamos al broker a través de la cámara, finalmente llegamos al otro extremo. Allí, un espectáculo sobrecogedor se presentó ante nuestros ojos, una enorme jaula, oculta por una enorme cortina que velaba su contenido. La jaula en sí se elevó a una impresionante altura de 10 metros, proyectando una presencia formidable dentro de la cámara. He aquí, anunció el corredor con estilo dramático, el Simurg, la maravilla entre las maravillas aviares. Por los cielos, susurró Aarón con reverente asombro, es incluso más magnífico de lo que había imaginado. El corredor sonrió con orgullo al observar nuestras reacciones. Caballeros, este Simurg es un espectáculo digno de contemplar, una encarnación viva de la gracia y la majestad. Un simurgo. Me quedé completamente sin palabras. Las posibilidades de encontrar una criatura tan legendaria durante la vida eran astronómicamente escasas, si no imposibles. Sin embargo, aquí estaba ante nosotros, una criatura magnífica con un pico afilado y formidable y garras igualmente imponentes, que hablaban de su increíble poder. Sus colosales alas, cada una de las cuales abarcaba una impresionante anchura de 6 metros, parecían abarcar toda la cámara, un testimonio de su capacidad para volar con gracia. Esta magnífica criatura representaba cualidades de pureza, curación y guía, y servía como símbolo de esplendor incomparable y benevolencia ilimitada. Era nada menos que una bestia mágica clase SSS. Quiero declaró Aarón mientras avanzaba hacia el Simurg. A pesar de estar encadenada en varios lugares, la majestuosa criatura permaneció tan tranquila como el agua. Se acercó al gran Simurg, la cámara rebosaba de emoción. La poderosa criatura, aunque atada con cadenas, exudaba una presencia tranquila, y sus plumas brillaban con un brillo sobrenatural. Tintinar. El sonido metálico de los pasos de Aarón resonó en la cámara a medida que se acercaba. De repente, con un tremendo grieta. Una de las cadenas se rompió, sobresaltándonos a todos. El Simurg se había movido, sus plumas susurraban como una suave brisa y sus garras brillaban con energía latente. Aarón dio un paso atrás, con una mezcla de miedo y alegría en sus ojos. ¿Qué está sucediendo? Retumbar.
El suelo tembló debajo de nosotros cuando el Simurg avanzó, desplegando las alas con un estruendo atronador. ¡Zas! Las cadenas tensaron el poder de la criatura y ya no pudieron contenerlo. Sonido metálico. Aarón extendió su mano, intentando crear una barrera protectora. ¿Pero para quién? El corredor, con una voz que mezclaba desesperación y mando, gritó pidiendo ayuda a aliados invisibles. Chocar. El Simurg rompió las cadenas restantes que lo mantenían cautivo. La cámara tembló cuando la majestuosa bestia ascendió, su envergadura llenó todo el espacio y rozó el techo. El caos estalló en un instante. El Simurg, una vez elegante, ahora se movía con feroz determinación, arremetiendo contra nosotros con una velocidad cegadora. El sonido del batir de alas y el chirrido de cadenas llenó el aire, creando una cacofonía ensordecedora. ¡Cuidado! Grité cuando el Simurg se liberó y su enorme forma dominaba la cámara. El corredor, con los ojos muy abiertos por la alarma, dio órdenes urgentes a alguien que estaba afuera. Entonces, una voz distante resonó en la cámara. «Trae la reliquia». El grito del corredor resonó y, tan rápidamente como había comenzado el caos, fue sofocado. Con un último y penetrante chillido, el Simurg descendió de mala gana al suelo de la cámara y sus plumas adquirieron un aura de control controlado. El corredor, respirando con dificultad, se volvió hacia el mismo hombre con túnica que sostenía una gran piedra grisácea, la reliquia. Reliquia, su forma majestuosa calma y tranquiliza una vez más. El corredor, con un tono que era una mezcla de alivio y triunfo, habló, con gran cuidado, la figura vestida con la túnica presentó la reliquia al Simurg, y la criatura pareció reconocer el objeto. Con una sensación de tranquilidad, el Simurg cedió al poder de la reliquia, y su forma majestuosa se calmó y se calmó una vez más. El corredor, con un tono que era una mezcla de alivio y triunfo, habló, el Simurg está una vez más atado, gracias a la reliquia. Caballeros, hoy han sido testigos de un suceso poco común, uno que pocos pueden reclamar. ¿Esta criatura es siempre tan impredecible? Aarón preguntó. No, es solo que a veces, estar lejos de su hábitat natural puede volverlo un poco impredecible. Pero ciertamente puedes tomarlo ahora, aseguró Brocker, sacudiendo la cabeza. Paso a paso. Vi cómo el hombre de la túnica se acercaba a Aarón. Agarré la empuñadura de mi espada, listo para desenvainarla. Un poco agresivos, ¿verdad? El hombre vaciló cuando vio la espada y se detuvo en seco. Quédate atrás, le advertí en voz baja y severa, manteniéndolo alejado de Aarón. El hombre de la túnica levantó las manos en un gesto apaciguador. No hay necesidad de violencia. Solo estoy aquí para asegurarme de que todo salga bien. No queremos más sorpresas. ¿Quién eres?, exigió Aarón, su mano todavía lista para invocar su magia. El hombre se bajó la capucha, dejando al descubierto un rostro tosco adornado con una barba desaliñada. Me conocen como Silas. Sirvo a los intereses de aquellos que buscan el poder de criaturas mágicas. Este Simurg es una adquisición magnífica, pero su poder debe aprovecharse correctamente. Es un proceso delicado, ya ves. Fuerza. No pude evitar intervenir. ¿De qué tipo de poder estás hablando? Silas volvió su mirada hacia mí, sus ojos traicionaban una sensación de diversión. Jovencita, este Simurg posee una magia antigua y única que puede usarse para una variedad de propósitos, desde curación hasta manipulación elemental. Es una fuente de poder inconmensurable. Aarón parecía intrigado pero cauteloso. ¿Cómo podemos aprovechar este poder y con qué propósito? Silas sonrió, con un atisbo de astucia en su expresión. Eso, mi querido príncipe, tendrás que hacer un pacto. Aarón intercambió una mirada significativa con el corredor antes de volverse hacia Silas. ¿Un pacto, dices? Explica. Silas se acercó, sus ojos brillaban de intriga. En la antigüedad, cuando los humanos y las criaturas mágicas coexistían más estrechamente, se formaban pactos para acceder a los poderes de estas criaturas. La esencia del pacto reside en el entrelazamiento de las fuerzas vitales. Tú y el Simurg compartiréis una conexión como ninguna otra. Aarón frunció el ceño, todavía escéptico. ¿Qué tipo de conexión? Los pactos más poderosos están sellados con sangre, explicó Silas, y esta reliquia, levantó la piedra grisácea, es la clave. Tanto tú como el Simurg contribuiréis con una gota de vuestra sangre, que será absorbida por la reliquia. Este acto forma un vínculo entre tú y la criatura. A partir de ese momento, puedes acceder a su magia. Miré a Aarón, que parecía sumido en sus pensamientos. Esta fue una oportunidad sin precedentes para obtener un poder inmenso, pero vino con una conexión inquebrantable con una criatura legendaria. ¿Qué piensas, Aarón?, pregunté con cautela. Aarón respiró hondo y asintió.
Vamos a hacerlo. Silas sonrió, satisfecho con su decisión. Muy bien. Primero, necesitamos una gota de tu sangre, príncipe Aarón. Aarón extendió la mano y Silas se pinchó el dedo, permitiendo que una sola gota de sangre cayera sobre la reliquia. La piedra lo absorbió y su superficie brilló momentáneamente. Ahora, dijo Silas, necesitamos la contribución del Simorg. La majestuosa criatura, todavía recuperándose de su anterior oleada de poder, miró a Aarón con ojos curiosos e inteligentes. Silas se acercó con cuidado y utilizó un pequeño frasco de vidrio para recoger una gota de sangre del Simorg. Una vez que la esencia del Simorg fue añadida a la reliquia, Silas se la entregó a Aarón. Ahora, príncipe Aarón, debes agarrar la reliquia. Completará el pacto. Aarón extendió la mano, agarró la reliquia y se estremeció. ¿Lo que está sucediendo? Estaba confundido. Sus ojos brillaron y el Simorg dejó escapar un trino melodioso y de satisfacción. Silas asintió con satisfacción. Felicidades. NS, príncipe Aarón. Ahora compartes un vínculo único con el Simorg y su magia está a tu disposición, pero, tendrás que domesticarlo. Capítulo 183 Guardián. ¿En serio? Capítulo 183 Guardián, ¿en serio? Punto de vista de Renhelton. Zetas Starlight, es lo último, y luego podremos terminar con esto, su voz se apagó un poco al final. ¿Terminar esta cita? Bromeé, notando su estremecimiento. Ella realmente era bastante tímida. Sí, estuvo de acuerdo, con un toque de vergüenza en su respuesta. Caminamos un poco y seguimos comprando algunas cosas aquí y allá, yo también compré algunas cosas para mí, como plumas y algunos libros. Llené el mío garabateando lo que vi en los documentos de Albert para ganar. No lo olvides, bueno, no hay manera de que lo olvide una vez que lo vi. Nuestro siguiente destino fue el Herbal Emporium. Raven abrió el camino hacia el interior y yo la seguí, inmediatamente impresionado por el fuerte olor a hierbas y pociones. Sorprendentemente, no había nadie más en la tienda y el mostrador estaba desatendido. Inmediatamente retrocedí un poco y mis ojos se dirigieron hacia mi izquierda. Raven se estremeció ante mi movimiento repentino, la confusión era clara en su rostro. Sentí algo inusual, un chillido gutural y espeluznante que sonó como un grito. Pero cuando miré, no había nada más que una puerta de madera marchita. Oh, lo siento, se rió una voz. Ruido sordo. Instintivamente, extendí la mano y agarré su mano antes de que pudiera tocar mi hombro. Parecía no verse afectado en absoluto por mi agarre, ni siquiera pestañear. Vaya, la gente se está poniendo bastante agresiva hoy en día, ¿no? Comentó el hombre de la bata. Se quedó detrás de mí mientras hablaba, lo siento, ¿puedes decirme qué necesitas? Soy el dueño. Respondí con calma, hongos Starlight. Oh, ellos. Son todo un manjar si se cocinan adecuadamente, pero también se pueden usar en pociones de fuerza, respondió, girándose para buscar entre los frascos. No pude evitar mirar a Raven, que parecía prácticamente congelada en su lugar. Nada, tartamudeó, evitando el contacto visual y mirando hacia el mostrador. No parece ser de por aquí, comenté casualmente. Mientras tomaba el vial, examiné el líquido rosado del interior, girándolo ligeramente en mi mano. El silencio se instaló a nuestro alrededor, creando una tensión casi palpable. El dueño, todavía de espaldas, detuvo sus movimientos por un momento. Fue como si mi pregunta lo hubiera tomado por sorpresa, haciéndolo reflexionar sobre su respuesta. ¿Por qué dices eso? Preguntó finalmente, con la voz teñida de curiosidad y la mirada fija en los diversos frascos que tenía ante él. Mi comportamiento tranquilo se mantuvo sin cambios cuando respondí, nada. Solo pensé que la túnica me resultaba familiar. ¿Está hecha por los enanos? Siguió otra pausa, durante la cual se rió suavemente. Tienes buen ojo, admitió, con un leve atisbo de admiración en su tono. Con cuidado deliberado, colocó un pequeño recipiente delante de mí sobre el mostrador. No dije más palabras mientras pagaba los hongos, y cuando Raven intentó hacer lo mismo, intervine, haciéndole un gesto para que se detuviera. Deja que el señor novio pague por ti, bromeó juguetonamente el dueño, su voz con un tono travieso. La reacción de Raven fue un espectáculo digno de contemplar. Su rostro se sonrojó con un tono rojo intenso mientras tartamudeaba, HNGHH. Sonriendo, me giré para irme, mis dedos se curvaron alrededor de la mano de Raven mientras la sacaba suavemente de la tienda. Miré hacia el interior de la tienda a través de la puerta abierta. Todo parecía normal, pero mis instintos me decían lo contrario. Mi mirada se posó en una caja colocada en el estante superior a la derecha, y parecía moverse ligeramente, como si la empujara una fuerza imperceptible.
Una vez que estuvimos afuera de la tienda, no pude evitar reírme ante la reacción avergonzada de Raven. Sus mejillas todavía tenían un tono rosado mientras buscaba las palabras. Lo siento, dije con una sonrisa alegre. Parece que el dueño de la tienda tiene bastante sentido del humor. Raven asintió con la mirada fija en el suelo. Sí, fue simplemente inesperado. Mientras nos alejábamos del Herbal Emporium, cargando la bolsa de hongos Starlight, Bargain Alley seguía lleno de actividad. Los coloridos toldos que tenemos encima proyectan sombras divertidas sobre las calles adoquinadas. Gracias por ayudarme con las compras, Ren, dijo Raven en voz baja, su timidez ahora teñida de gratitud. No hay ningún problema, respondí con una sonrisa amistosa. Me alegro de poder ayudarte, pero ahora tengo que irme, tengo algo que debo atender. La expresión de Raven cambió a una de comprensión. Ya veo. Bueno, agradezco tu ayuda hoy, Ren. Hizo las cosas mucho más fáciles. Asintiendo, me despedí de Raven y me dirigí en la dirección opuesta. Mis pensamientos se dirigieron a los acontecimientos del día mientras caminaba por el bullicioso mercado. Entonces, una voz sonó en mi mente, 2 encuentros inesperados hoy, ¿eh? Te estás convirtiendo en una persona de alta sociedad. Me reí. Es un poco extraño, ¿no? Pero también es interesante, espera. ¿Qué demonios? Miré a mi alrededor y, para mi sorpresa, ¿Smokeval estaba aquí? Puedo volar, te he estado siguiendo todo el tiempo, resonó una voz engreída cuando lo vi encima de uno de los toldos, mirándome. Acosador, murmuré, girándome para regresar. No me llames acosador, princesa, solo estaba preocupado de que algo pudiera pasar, y interesado en ver si algo podría pasar, dijo Blas mientras saltaba para seguirme. Di media vuelta y seguí caminando por la ruta. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó Blas. Emporio de hierbas, respondí mientras comenzaba a correr de regreso a la tienda. ¿Por qué? Blas intentó preguntar, pero lo levanté del suelo y lo escondí detrás de una pared cercana. 2 figuras salieron de la tienda, seguramente una era Cecilie, ya que pude detectar su firma de maná. Pero el segundo. Por su apariencia, seguramente tenía que ser Aarón, pero la firma de maná era diferente. De ninguna manera puede cambiar su firma de maná, intentó argumentar Blas, pero pareció olvidar que yo había cambiado completamente mi raza. Eso fue porque, lo ignoré y me concentré en ellos dos mientras el dúo desaparecía de la vista. ¿Ahora qué? Blas cuestionó, mientras entendía lo pacífico que era hoy sin que él cuestionara todo. Pero sí, ahora, nada. Quería confirmar que Aarón y Cecilia estaban aquí y nada más, pero, no entiendo por qué. Bueno, lo resolveré si es necesario. En cuanto al dueño, lo encontré sospechoso por su respuesta. Esa túnica no fue hecha por los enanos, aún así, estuvo de acuerdo. Bueno, tal vez debería volver. También tengo algunas preguntas para Cecilie, pensé. Madre afortunada, Blas expresó sus celos ante mi perspectiva de 2 citas. ¿Celoso? Celoso mi culo. Yo también tuve muchos bes en mi época. La respuesta delirante de Blas me hizo poner los ojos en blanco. En tercera persona. Dentro de la tienda, el dueño caminó hacia la entrada y cerró la puerta desde adentro. Luego se dio la vuelta y se sentó con un suspiro. Ese tipo sí que era molesto, dijo mientras se quitaba la bata. Debajo de la túnica, reveló un rostro tosco adornado con una barba desaliñada. Era Silas. Se pasó la mano por la cara mientras sus rasgos comenzaban a cambiar. Sus ojos marrones se volvieron de un blanco puro, incluida la esclerótica, y se formaron algunas escamas en los extremos de ambos ojos. ¿Por qué mi padre tuvo que enviarme aquí? Gruñó el hombre, su voz cambiando ligeramente, sonando joven pero madura. Su cabello negro se volvió blanco puro y 2 pequeños cuernos brotaron de su frente. Su cuerpo se encogió ligeramente dentro de la bata. Un ruido sordo resonó cuando una caja del estante superior cayó al suelo. Silas refunfuñó, no tienes que moverte tanto, mientras se levantaba, caminaba hacia la caja y la recogía. Abrió la caja, revelando una pequeña criatura en su interior. Chillido. Las escamas de la criatura eran de color azul cielo y tenía un par de alas diminutas en su espalda. La pequeña criatura reptil le chilló al niño. Suspirando, el niño murmuró, no sé por qué esta es la primera mitad del dragón abominación, suspiró de nuevo, y esta misión también. Bueno, debo completarla si quiero convertirme en el guardián de los míticos armas. Con cuidado tomó el pequeño dragón de la caja. Correcto, Glacier, acarició afectuosamente la nariz del dragón. Capítulo 184 Llámame Cecilia. Capítulo 184 Llámame Cecilia. Punto de vista de Renhelton. Año, 1738. Fecha, segundo.
Mes, en verá. Hora, 9 de la mañana. El sol arrojaba un cálido resplandor a través de las ventanas del aula cuando me levanté de mi escritorio, señalando el final de la conferencia. La charla de los estudiantes llenó el aire y no pude evitar preguntarme sobre Cecilie mientras salía de la sala. ¿Crees que aparecerá? ¿No estaba ocupada con Aarón en el callejón de gangas? Preguntó Blas, su voz con un toque de curiosidad. Bueno, será mejor que aparezca, ya que tengo algunas preguntas para ella. Mientras me dirigía hacia la cafetería, los bulliciosos pasillos de la academia me rodearon. Los estudiantes se movían apresuradamente, algunos absortos en conversaciones, otros concentrados en sus propios pensamientos. La pausa para el almuerzo había comenzado. Notificación del sistema, silenciada. El anfitrión ha sido atrapado por una maldición. Maldición, destino. Lanzador, naturaleza. Impacto actual, 6%. Cura, ninguna. Pero en medio de la rutina diaria, algo andaba mal. El peso de la maldición sobre mí siguió creciendo, una sombra inminente que no podía ignorar. ¿No te has dado cuenta? Amigo, los estudiantes están alterando sus caminos solo para evitarte, señaló Blas, su voz resonó por el pasillo. Eso era cierto, la mayoría de los estudiantes de primer año cambiaron de rumbo o se detuvieron cuando me acerqué, con expresiones que iban desde la inquietud hasta la inquietud. No hablaron ni dialogaron, pero eso no me molestó. El recorrido por los pasillos me llevó hasta la entrada de la cafetería, donde me esperaba un ambiente vibrante. El aroma de las comidas recién hechas llenaba el aire y el murmullo de los estudiantes disfrutando de su hora de almuerzo me rodeaba. Y allí estaba ella, una chica de cabello azul sentada en la silla cerca de la segunda mesa en el tercer carril, vestida con una túnica azul que combinaba con los colores de la academia. ¿Ella realmente vino, reflexionó Blas, su voz ahora llena de intriga. Ella tenía que. Habría sido doloroso para ella quedarse y comer con Aarón. Cuando la invité a almorzar, aceptó como si evitar a su empleador fuera algo natural. No puedo culparla, ese tipo es un verdadero idiota, añadió Blas, su resentimiento hacia Aarón aún evidente. Al llegar a la encimera de la cocina donde la cocinera, Marta, estaba ocupada preparando las comidas del día, la saludé. El ruido de ollas y sartenes creaba un fondo rítmico. Oye, dije, mi voz atravesó el ajetreo y el bullicio de la cocina. Marta, una mujer corpulenta con una cálida sonrisa, levantó la vista de su trabajo. Ah. Chico lindo. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Solo, uno de esos pasteles especiales, respondí, mi tono estaba lleno de anticipación. 2 porciones del especial del director, por favor. Oh, como lo supiste, comenzó a decir algo como, Dios mío, no podemos darte eso, no está disponible para estudiantes, pero simplemente coloqué una moneda de plata en el mostrador, captando el brillo en sus ojos mientras ella asentía en comprensión. Sin más palabras, se puso manos a la obra y el tentador aroma del pastel empezó a llenar el espacio. El pastel era una rica delicia de chocolate, cubierto con una gruesa capa de glaseado cremoso y adornado con una pizca de azúcar en polvo. Su presencia en la bandeja era tentadora y mi anticipación creció cuando las manos de Marta se movían con precisión experta. Mientras recogía nuestra comida y me dirigía de regreso hacia Cecilie, Blas no pudo resistirse a preguntar, ¿por qué el desvío a la cocina, princesa? Solo mira, dije, acercándome a Cecilie, quien, por alguna razón, estaba mirándose las manos. Sin lugar a dudas, atrajo más de unos pocos pares de ojos, su curiosidad era evidente en sus miradas fugaces. Parece que eres alguien que cumple su palabra, mencioné mientras tomaba asiento frente a ella. Sin embargo, me detuve a medio camino, mirándola con una expresión estupefacta, sin estar seguro de si mi presencia era bienvenida, todavía. ¿Puedo sentarme aquí, verdad? Pregunté, notando la mirada atónita de Cecilie, con los ojos fijos en el pastel. Sí, te estaba esperando, tartamudeó, su voz con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Qué pasa con esta forma de hablar? Blas cuestionó, mientras consideraba adoptar un enfoque más asertivo en esta conversación. ¿Comiste algo? Pregunté, a lo que ella miró los platos en su mesa, restos de una comida que había disfrutado antes de mi llegada. Parecía que ya había comido. Bueno, lo siento, pensé que no vendrías, y yo. Su voz comenzó a fallar mientras intentaba explicar, sus ojos azules mirándome con un toque de vulnerabilidad. Bueno, eso solo significa que llegué justo a tiempo. Empujé una bandeja de pastel hacia ella, una cálida sonrisa curvó mis labios mientras la anticipación bailaba en su mirada. Tal vez al menos podamos compartir un postre, sugerí, colocando mi bandeja frente a mí y mirándola con un gesto de invitación, mis ojos se llenaron de calidez y curiosidad. Ella comía sola, incluso cuando dijiste que sería una cita para almorzar.
¿No es eso ya de mala educación? Señaló Blas, su voz llena de una sensación de observación. Noté que los ojos de Cecilia se movían entre el plato y yo simultáneamente, su expresión se asemejaba a la de un búho, atrapada entre la sorpresa y la tentación del postre frente a ella. Cogí una cuchara de mi plato y le di un mordisco al pastel, su exquisito sabor inmediatamente inundó mis sentidos, recordándome por qué este pastel era exclusivo para el director, un secreto bien guardado. Aún así, me alegra que hayas venido, dije sin hacer contacto visual, manteniendo mi mirada enfocada en mi plato mientras saboreaba el pastel, la calidez del momento crecía. Con una pequeña pausa, preguntó, ¿no estás enojado? ¿Por qué yo? Cuestioné, finalmente levantando mi mirada para encontrar la de ella, mis ojos tenían una mezcla de curiosidad y comprensión. ¿Por qué estás? No me importa, haz lo que quieras, continuó la observación de Blas, su voz teñida con un toque de indiferencia. Yo, comí descaradamente cuando se suponía que esto debía ser. Su voz se apagó al final de la frase, su voz revelaba una sensación de inquietud. ¿Una cita para almorzar? Pregunté, mirándola mientras ella permanecía obsesionada con el pastel, su voz teñida de duda. Sí, esa, cita, completó finalmente, su voz con una mezcla de vergüenza y determinación. Señora, mayor, me dirigí a ella con respeto, un leve asentimiento acompañó mis palabras, reconociendo su estado y la complejidad tácita de su situación. ¿MMM? Parpadeó un par de veces hasta que asimiló la palabra, su mirada pasó del pastel a mí, sus ojos reflejaban curiosidad e incertidumbre. Mayor, repetí, reconociendo su estatus en un tono formal, el peso del respeto en mi voz, una señal sutil de mi comprensión. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Oh, ¿quieres decir? Solo llámame Cecilie, dijo con un toque de vergüenza, su voz se suavizó mientras revelaba un lado más personal. Muy bien, Cecilie, respondí, saboreando otro bocado del pastel, mis ojos reflejaban una mezcla de cortesía e interés genuino en la conversación que se desarrollaba. Discute, bueno. Esto se está poniendo interesante. Ren, hoy estás mostrando una cortesía inusual, su voz tenía un tono juguetón, una observación de mi comportamiento. Me encogí de hombros, no queriendo ahondar en explicaciones. A veces, es bueno ser cortés, Blas, respondí, mi tono casual pero mis acciones intencionales, mientras intentaba crear una atmósfera de comodidad y comprensión. Pensé que te gustaría este pastel, y creo que es mejor que no haya venido antes, ya que hubiera sido un desperdicio para mí esperar a que probaras esto y me dieras tu reacción, agregué. Mis palabras llevan un sentido de consideración y consideración, revelando mi intención genuina detrás de la sorpresa. Cecilia finalmente apartó la mirada del pastel y sus ojos se encontraron con los míos mientras hablaba. Gracias por esto, Ren. Es una encantadora sorpresa, sus palabras transmitían un sentimiento de gratitud, sus ojos reflejaban un aprecio genuino por el gesto inesperado. Asentí, ofreciendo una sonrisa genuina pero falsa, mis labios se curvaron de una manera que parecía amistosa pero mantenía un cierto nivel de misterio. De nada, Cecilie. Aún podemos aprovechar al máximo nuestro almuerzo, respondí con tono casual. Sí, respondió Cecilie, sus ojos se iluminaron mientras tomaba su cuchara y hurgaba en el pastel. En el momento en que dio el primer bocado, un sonido de éxtasis escapó de su boca. MNGHHH. Dejó escapar un chillido de alegría y su voz transmitía el crudo placer de probar el exquisito postre. No pude evitar reírme ante la entusiasta reacción de Cecilia ante el pastel. Parecía que mi elección había dado en el blanco. Es así de bueno, Bromeé, mi voz era ligera y juguetona, un toque de diversión entrelazaba mis palabras. Ella sintió, con la boca todavía llena de pastel, y logró murmurar, no tienes idea, su voz transmitía una sensación de deleite y sorpresa. Bueno, parece que esta cita para almorzar ha tenido un gran comienzo, comenté, terminando mi propio pastel. ¿Cómo estuviste? Se atragantó con el pastel, sorprendida por mi comentario, y sus ojos se abrieron con asombro. Toma esto. Me levanté y le entregué un vaso lleno de agua, mis acciones fueron rápidas y consideradas, buscando aliviar su malestar momentáneo. Cecilia lo tomó y bebió un trago de agua de una sola vez, su expresión volvió gradualmente a la normalidad cuando el vaso volvió a tocar la mesa. ¡Ja! Ella jadeó por aire, una sensación de alivio evidente en su comportamiento. ¿Estás bien? Pregunté con cautela, mi voz reflejaba preocupación y un deseo de asegurar su bienestar. Cecilia asintió y su expresión volvió gradualmente a la normalidad. Sí, estoy bien, me aseguró, su voz transmitía un sentimiento de gratitud por mi pronta ayuda. Una larga pausa se instaló entre nosotros, un momento de silencio que nos permitió ordenar nuestros pensamientos y saborear el ambiente. Oye.
Se quedó en silencio después de llamarme, su voz con una nota de curiosidad y anticipación, su mirada fija en mí. Ron Helton, estudiante de primer año, me presenté, encontrándome bastante gracioso que no lo había hecho durante nuestro primer encuentro, mis palabras dichas con un sentido de apertura y transparencia. Oh. Ren Hilton, ¿eh? Soy Cecilia Willow, una estudiante de segundo año, se presentó, su voz tenía un rastro de formalidad que gradualmente pasó a un tono más personal. Bueno, lo sabía, comenté, mirando a mi izquierda a un grupo específico de estudiantes que nos estaban observando, los lacayos de Aarón. Su presencia fue un recordatorio de la compleja dinámica dentro de la academia, que en realidad no es más que una exageración. Eres bastante famoso por aquí, comenté, mis palabras tenían un aire de observación y comprensión, un reconocimiento de las circunstancias peculiares que me rodeaban. ¿Puedo preguntarte algo? Cecilia cuestionó de la nada, su voz transmitía una sensación de curiosidad y vulnerabilidad, sus ojos fijos en mí. Por supuesto, Cecilia. Siéntete libre de preguntar cualquier cosa, respondí, sin curiosidad por saber lo que ella quería saber. Está bien, quería preguntar por qué. ¿Por qué hablaste conmigo? Preguntó, sus palabras pronunciadas con una sensación de vacilación y deseo de comprensión, su mirada buscando respuestas. Ahora bien, este era el momento en el que podía hundirme o nadar, un punto fundamental en nuestra conversación que tenía el potencial de revelar nuestras verdaderas intenciones y motivaciones. Supongo, simplemente te tuve lástima, admití, eligiendo mis palabras con cuidado, mi tono tenía una mezcla de honestidad y empatía, un deseo de ser sincero sobre mis sentimientos iniciales. Bueno, supongo que eso explica. Comenzó, con una expresión de autocrítica, su voz con una nota de resignación y aceptación de su situación, sus ojos reflejaban un atisbo de tristeza. Pero. La interrumpí y mi voz adquirió un tono más asertivo, un deseo de aclarar mi perspectiva e intenciones, una voluntad de revelar una capa más profunda de mis sentimientos. También fue porque tenía curiosidad, dije, mis palabras transmitían una sensación de intriga y un deseo de conocimiento, un reconocimiento de que había más en su historia de lo que parecía. ¿Curioso? Ella arqueó una ceja, su voz reflejaba sorpresa y un atisbo de curiosidad, su mirada ahora fijada en mí con una nueva sensación de interés. Sí, afirmé, mi voz firme, un sentido de determinación evidente en mis palabras. Vi cómo te trató Aarón y no pude evitar preguntarme por qué lo toleraste, le expliqué, mis palabras dichas con un sentido de empatía y un deseo de comprender su perspectiva, mis ojos fijos en los de ella con firmeza. Sinceridad. Cecilia me miró, su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar, sus ojos transmitían una sensación de vulnerabilidad y un rayo de esperanza. Eres la primera persona que me pregunta eso, admitió, su voz se suavizó, un sentido de gratitud evidente en sus palabras, sus ojos reflejaban un aprecio genuino por mi disposición a preguntar sobre su situación. Me encogí de hombros, sintiéndome extrañamente vulnerable, mis palabras dichas con un sentido de humildad y un deseo de cerrar la brecha entre nosotros. Bueno, creo que no es justo juzgar a alguien sin conocer su historia, respondí, mi tono transmitía una sensación de comprensión y voluntad de ofrecer apoyo. Cecilia sintió, una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios, su voz llena de una sensación de calidez y aceptación. Gracias, dijo, y sus palabras transmitían un sentimiento de gratitud por la empatía y la comprensión que le había brindado. De nada, Cecilia. Y si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar o simplemente compartir una comida, estoy aquí, dije, mis palabras dichas con una oferta genuina de amistad y apoyo, mi mirada reflejaba un sentido de sinceridad. Y buena voluntad. Blas intervino con un tono juguetón, parece que la princesa es el caballero de la brillante armadura, pero aún así, ¿por qué tan dulce? Sus palabras conllevan una sensación de curiosidad y diversión, una observación de mis acciones. Pronto, todo quedó resuelto cuando me levanté de mi silla y comencé a irme, con una sensación de satisfacción y logro acompañándome. ¡Ey! Y ahí estaba, una voz que tenía una nota de anticipación y un deseo de conexión continua. Sí. Sonreí mientras la miraba. ¿Podemos comer de nuevo? Solo si eres libre, propuso, sus palabras llevaban un sentido de esperanza y un deseo de mantener nuestra conexión, su mirada fija en mí con una sensación de anticipación. Bingo, parecía que había logrado mi objetivo con éxito y la atmósfera entre nosotros había evolucionado hacia una de apertura y conexión genuina. Absolutamente, respondí con una cálida sonrisa, mis palabras dichas con una sensación de entusiasmo y deseo de continuar nuestras interacciones. Mañana, a la misma hora, dije mientras ella asentía levemente. Dejé atrás a Cecilia cuando salí de la cafetería, con una sensación de logro e intriga flotando en el aire. ¿Puedo obtener una explicación de por qué estabas hablando tan cursi ahí atrás?
Blas no pudo resistirse a investigar mi comportamiento reciente. Me toqué la mandíbula inferior y me di cuenta de que me dolía un poco. Sonreír continuamente no era precisamente mi fuerte. Creo que es hora de que recopilemos información privilegiada sobre el Palacio Real, le respondí mientras comenzaba a caminar hacia las clases. ¿Y por qué de repente? Preguntó Blas, sin conectar los puntos. Los documentos de Albert tenían algo específico que, simplemente me llamó la atención después de ver a Aaron y Cecilia en el callejón de ofertas, orden de envío de esclavos. Estoy seguro de que, resolver algunos misterios es mejor que aburrirse en el dormitorio. Aún así será, no, creo que también será mejor jaja. Blas estuvo de acuerdo en mitad de la frase. Recopilemos algo de experiencia y puntos de sangre. Capítulo 185 un poco. Bromas. Capítulo 185 un poco, bromas. Por lo que indicaban los documentos de Albert, había múltiples sindicatos con los que estaba interactuando, pero el número de Grab era sorprendentemente bajo. Amigo, ¿recuerdas eso? Es más sorprendente como un verdadero nerd, elogió Blas, y no pude evitar sentir una punzada de orgullo. Bueno, eso fue un cumplido, ¿verdad? De todos modos, luego vienen los archivos que tomé prestados. Robó, me corrigió Blas, con su precisión inquebrantable. A veces, su precisión era exasperante. De todos modos, yo, los tomé prestados, y la mayoría de ellos estaban relacionados con actividades criminales en el Imperio Estia y el Reino Reba. ¿Y la cuestión es? Preguntó Blas, yendo directo al meollo del asunto. Me senté en una silla y coloqué un papel sobre el escritorio. Si tuviera que poner esta información en dos círculos, entonces estos dos nombres se cruzan, dije mientras dibujaba dos círculos, enumerando una variedad de nombres, desde sindicatos pequeños hasta grandes. Luego había dos nombres comunes a ambos periódicos, y si se ordenaban por ubicación, parecían estar conectados con Estia en este momento. ¿Y crees que es uno de estos dos? ¿Qué pasaría si Blas comenzara a hacer un comentario válido, pero lo interrumpí? No es como si estuviera haciendo suposiciones de la nada, respondí, desmenuzando el papel y prendiéndole fuego con una pequeña brasa conjurada en mi palma. ¿Recuerdas a ese tipo tigre? Me recosté en la silla. Ese, qué asco, no me hagas recordar todo ese pelaje, Blas se atragantó como si recordara algo desagradable. Sí, el que comiste en el barco. También nos dijo algunas cosas importantes, como hacia dónde se dirigía a continuación, y mira qué. Hice una pausa para recordar los nombres nuevamente. ¿Recuerdas los nombres que nos dijo? Solo recuerdo su cara de llanto y luego su cara de suficiencia cuando te creyó, comentó Blas. Nocni GRYF y Akelna. Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo y poco a poco estábamos desenredando la red de intrigas que nos rodeaban. Nocni GRYF era un grupo de contrabando de esclavos que operaba en el lado este de Estia, extendiéndose hasta la frontera norte del bosque de Elysia. En cuanto a Akelna, no era más que una organización criminal dirigida por dos hermanos matones que lograron manipular a los aristócratas mediante tácticas como el secuestro. ¿Y a dónde se dirigía el tipo tigre? Blas cuestionó, buscando conectar los puntos. Nagni Giarwath, el grupo de esclavos, confirmé. Parecía que Devon y su grupo tenían una conexión profunda con esta red. Aún así, nunca pensé que el guía estaría involucrado en algo como esto, comentó Blas, suspirando con incredulidad. Sí, es impredecible el resultado de las personas. Pueden parecer buenos por fuera, pero por dentro pueden ser algo completamente diferente, reflexioné, reflexionando sobre las complejidades de la naturaleza humana. El silencio se instaló entre nosotros por un momento. ¿Qué? Pregunté abruptamente, sintiendo que algo andaba mal en el comportamiento de Blas. Nada, respondió Blas, con su mirada entrecerrada fijada en mí con una expresión enigmática. De todos modos, ¿cuál está, realmente aquí entonces? ¿Nocni GRYF o Akelna? Blas preguntó, buscando más aclaraciones. Probablemente sea Nagni Giarwath, ya que estaban trasladando el envío que tomaron de Elysia Forest y Reba, respondí, levantándome de mi asiento. Miré por la ventana de mi dormitorio y noté que estaba oscureciendo, el sol se ponía. Oye, sobre todo, ¿están en solstice? Blas ahora estaba haciendo preguntas aparentemente aleatorias. Sí, por supuesto que lo son. Es el segundo del mes en Verá, así que eso significa que Nagni Giarwath probablemente se dirige hacia Viseburg, y pasarían por aquí, le expliqué. En mi mente, tenía una creciente convicción de que tenía que ser Nagni Giarwath o algún otro sindicato de comercio ilegal. Pero, en primer lugar, ¿por qué ya asumimos que es ilegal? ¿Quién sabe que el príncipe podría estar tomando un buen afrodisíaco? Es bastante adicto a esas cosas, ¿verdad? Blas planteó un punto válido y su escepticismo era evidente.
Aún así, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal en la participación de Aarón, lo que hacía difícil creer que fuera algo inocente. ¿Por qué Solstice? Es tan importante y tiene la Academia Imperial, además está en el ojo constante de los funcionarios de la corte, cuestionó Blas, señalando los riesgos de realizar actividades ilegales en un lugar tan destacado. Porque la gente tiende a olvidarse de mirar detrás de sus espaldas cuando aquellos en quienes confían les están clavando dagas, le expliqué crípticamente. Era una dura verdad, pero a menudo se mantenía. Lo mismo ocurre con el Palacio Real del Imperio Estia. La mayoría de los aristócratas están involucrados en estos tratos, creando una transacción de doble vía, continué, enfatizando la compleja red de corrupción y poder que a menudo alimentaba actividades ilegales en lugares de autoridad. Toc toc. El repentino sonido de golpes en la puerta llamó mi atención. Murmuré para mí mismo, curioso por el visitante. Me levanté de mi silla y me dirigí hacia la puerta. Al mirar por la mirilla, no estaba del todo seguro de quién podría estar al otro lado. Al ver el rostro familiar al otro lado, decidí abrir la puerta y le ofrecí una sonrisa educada. Señora Penny. Dios mío, la cena está lista, me informó, mirando hacia adentro. Su nariz se arrugó levemente mientras continuaba, ¿quemaste algo allí? Me reí entre dientes y lo despedí. Oh, nada, solo un papel, respondí con indiferencia. Bajaré en unos minutos, le aseguré mientras la observaba bajar las escaleras. Con eso, cerré la puerta y me preparé para bajar a cenar. Me tomé un momento para ordenar mis pensamientos antes de bajar para unirme a los demás para cenar. El aroma de la comida recién hecha flotaba en el aire, haciendo que mi estómago gruñera de anticipación. Mientras bajaba las escaleras y entraba al comedor, encontré a la señora Penny poniendo la mesa con una variedad de platos. El comedor era acogedor, con una iluminación cálida y un ambiente agradable. Buenas noches, Ren, me saludó la señora Penny con una cálida sonrisa. Por favor, tome asiento. La cena está lista. Asentí en agradecimiento y tomé asiento a la mesa. Los otros estudiantes del dormitorio ya estaban allí, charlando y disfrutando de la comida. Un pesado silencio descendió sobre la habitación tan pronto como me senté. Algunos de los estudiantes incluso alejaron ligeramente sus asientos de mí, creando un espacio notable. Ay, estamos siendo intimidados, ¿no? Pobre princesa. Bromeó Blas, su voz haciendo eco en mi mente. Lo levanté y lo coloqué sobre la mesa, empujando hacia él una pequeña bandeja con un trozo de pierna de pollo. Bueno, no estoy solo en esto, respondí mentalmente. Blas quedó atónito antes de que la palabra se hundiera en él. Maldita sea, es bueno que estés bajo esa maldición, o podría salirse de control con la cantidad de chicas que se enamorarían de ti, suspiró Blas mientras mordisqueaba la pierna de pollo. El rostro del tipo flaco se sonrojó mientras tartamudeaba, sí, te estoy hablando. Ese gato tuyo está sobre la mesa. Miré hacia abajo y noté que Blas efectivamente se había subido a la mesa y estaba mordisqueando tranquilamente la pierna de pollo que le había colocado allí. Tu tono, no estamos en la escuela primaria, ¿verdad? ¿Sabes lo que debes decir antes de pedir algo, verdad? Sé cortés. Yo me reí ligeramente y respondí, no, lo que provocó que el chico mírame con una mezcla de confusión y exasperación. El tipo flaco tenía una expresión de asombro. Tu tono, no estamos en la escuela primaria, ¿verdad? ¿Sabes lo que debes decir antes de pedir algo, verdad? Sé cortés. Dije, enfatizando la importancia de la cortesía. Luego miré hacia la mesa y tomé mi tenedor, indicando que la conversación había terminado para mí. El tipo flaco pareció desconcertado por mi respuesta y algunos estudiantes cercanos intercambiaron miradas, aún sin saber cómo reaccionar. Con un suspiro, el tipo flacucho murmuró, ¿puedes pedirle a tu gato que se baje de la mesa? Asentí con una sonrisa de satisfacción. Por supuesto, eso es mucho mejor, pero no, respondí, serena al final. Estaba bastante seguro de que la señora Penny estaba demasiado ocupada en la cocina para escuchar nuestro intercambio. ¿Qué? El tipo flaco apretó los dientes y abruptamente se levantó de su asiento, como si estuviera a punto de enfrentarme. Comenzó a pronunciar una palabrota pero se detuvo en seco cuando lo miré a los ojos. Jeremy, ese es tu nombre, ¿verdad? Pregunté con calma. Se estremeció cuando le llamé por su nombre. Te daré un consejo, elige tus palabras con cuidado, porque podrían volver en tu contra. Le dejé claro que no estaba interesado en empeorar la situación, pero quería que él fuera consciente de su tono. Muy misericordioso soy, ¿no? Blas intervino, divertido por mi acercamiento. Hacer clic. La señora Penny salió de la cocina con una fuente de panecillos recién horneados. Tenía una cálida sonrisa y preguntó, ¿hay algo más que alguien necesite?
Sin embargo, su expresión agradable cambió a una leve preocupación. «Dios mío», exclamó la señora Penny, su voz suave pero firme, «por favor, saque esa linda mascota suya de la mesa, alguien podría tener pelos en el plato». Ella levantó una ceja, instándome en silencio a obedecer. «Bola de humo, bájate de la mesa», dije con calma, dirigiendo mi voz hacia mi pequeño compañero. Blas me lanzó una mirada traviesa antes de obedecer, saltando de la mesa y aterrizando con gracia en el suelo. «¿Feliz ahora?», le pregunté al chico flacucho, levantando una ceja. Murmuró algo incoherente y rápidamente regresó a su comida, evitando cualquier contacto visual conmigo. No pude evitar reírme internamente ante el drama menor, pero también tomó nota mental de mantener a Blas fuera de la mesa del comedor en el futuro. No se puede permitir que los estudiantes mueran por razones menores, entendió Blas. Bueno, saldré esta noche, también podría divertirme un poco. Capítulo 186. ¿Debería haber escuchado a Blas? Capítulo 186. ¿Debería haber escuchado a Blas? Suspiré y murmuré, procedamos, antes de descender con gracia por la ventana, asegurándome de que mi aterrizaje fuera lo más silencioso posible. Blas, por otro lado, no parecía muy entusiasmado. ¿Realmente estamos haciendo esto?, cuestionó, como si tuviera algo mejor en que ocupar su tiempo. Me reí suavemente, contrarrestando su desgana con una pizca de curiosidad. Bueno, tengo algo más atractivo que acechar en lo desconocido, es decir, una cama cómoda. Después de todo, es bastante tarde. A pesar de mi sugerencia, Blas parecía dudar por alguna razón no revelada. Sin embargo, continué, cubriéndome la cara con la capucha de mi capa, estoy realmente intrigado por este lugar. Así que procedamos. Con eso, comencé mi viaje hacia las puertas de la escuela, anticipando mi primera aventura más allá de los terrenos de la escuela en la oscuridad de la noche. A pesar de lo tarde que era, me di cuenta de que algunos profesores vigilantes patrullaban el recinto escolar por la noche. Su presencia sirvió como medida de seguridad tranquilizadora y como un sutil disuasivo para los estudiantes traviesos. Los profesores que patrullaban estaban bien capacitados y tenían experiencia, y mantenían una estrecha vigilancia sobre el perímetro de la escuela. Mientras me acercaba a las puertas de la escuela, inspeccioné cuidadosamente el área, asegurándome de que no hubiera maestros a la vista. El camino estaba despejado y la noche era inusualmente tranquila. Parecía que esta noche la fortuna se agachaba, enroscaba mis piernas y con un movimiento rápido y silencioso saltaba las imponentes puertas. Blas hizo lo mismo, su ágil forma de nuestro lado. Después de un breve momento de contemplación, decidí hacerlo. Me agaché, enrosqué las piernas y, con un movimiento rápido y silencioso, salté las imponentes puertas. Blas hizo lo mismo, su forma ágil hizo que el salto pareciera sin esfuerzo. Aterrizamos con gracia del otro lado, nuestros pies apenas hicieron ruido al tocar el suelo. Con la escuela detrás de nosotros, salí corriendo de allí sin mirar atrás. A medida que nos adentramos en la noche, la serenidad de la ciudad nos abrazó. El suave susurro de las hojas con la suave brisa y el ocasional chirrido de las criaturas nocturnas fueron nuestros compañeros. El solsticio nocturno contrastaba fuertemente con la vitalidad diurna, mientras las calles tejían historias de tranquilidad y soledad. Blas, a pesar de su desgana inicial, pareció apreciar la calma. Continuó nuestra conversación. ¿Te gusta caminar de noche? Me gusta caminar solo en silencio, respondí, mis pasos resonaban suavemente en las calles adoquinadas. Era el tipo de silencio que permitía la contemplación y lo disfrutaba. La noche era perfecta, con una temperatura agradable y una suave brisa. La luz de la luna proyecta sombras alargadas, transformando caminos familiares en algo encantador. La ciudad, tan bulliciosa durante el día, ahora estaba tranquila, y era raro verla en un estado tan pacífico. Continuamos nuestro viaje por las calles tranquilas, sin que ninguno de los dos sintiera la necesidad de hablar. Era una de esas noches en las que el silencio era el mejor compañero. No pasó más de media hora hasta que llegamos al callejón de ofertas. Todo estaba vacío de gente y algunos vendedores estaban en proceso de cerrar sus puestos. Como era de esperar, la puerta del Herbal Emporium estaba cerrada con llave. ¿Tocarlo?, sugirió Blas, con tono interrogativo. ¿Y quién llama a una puerta al entrar en mitad de la noche?, respondí. Activé mi visión elemental para comprobar si había alguien dentro. El mundo cambió cuando el plano de la tienda apareció ante mis ojos. Detecté una pequeña fuente de maná dentro de la habitación, pero aparte de eso, no había nada. Tampoco podía sentir a nadie dentro. El dueño no está aquí, dije mientras colocaba mi mano en la perilla. Para mi sorpresa, no estaba cerrada. «¿Da fuck?», Blas maldijo de una manera extraña. Con la puerta abriéndose fácilmente, entré al Herbal Emporium.
El interior estaba débilmente iluminado, con solo unas pocas linternas que proyectaban un brillo suave y cálido. Estantes llenos de hierbas, pociones e ingredientes alquímicos se alineaban en las paredes. El aire estaba denso con el aroma terroso de las hierbas secas, con un leve toque de pociones persistiendo en el fondo. Caminé con cautela por los estrechos pasillos, mis pasos amortiguados por las gruesas alfombras que cubrían el suelo. Blas flotaba a mi lado, su mirada curiosa recorriendo la tienda. Noté una caja caída en el suelo, colocada de manera extraña, como si hubiera sido abandonada apresuradamente. Parecía que el dueño no había limpiado antes de irse. En una esquina de la tienda, vi una linterna de maná. Tenía un cristal de maná para alimentarlo, que pude ver cuando activé mi visión de maná. N/A, Mana Vision detecta maná y Elemental Vision detecta los elementos que son impulsados o influenciados por maná en la atmósfera. Parece que no hay nadie aquí, comenté, mientras mis ojos escaneaban los mostradores y gabinetes. La tienda estaba inquietantemente silenciosa y la quietud de la noche parecía haberse instalado dentro de sus paredes. ¿Qué estamos buscando, de todos modos?, preguntó Blas, despertado su curiosidad. Dudé por un momento, pensando en cómo explicar mi corazonada. No estoy del todo seguro. Solo tengo la sensación de que algo inusual sucedió aquí, tal vez algún tipo de documento, un artículo o cualquier cosa que Aarón pudo haber tomado de aquí, le expliqué. Continuamos nuestra búsqueda cuando, de repente, Smokeval se congeló. ¿MMM? Lo miré. ¿Escuchaste algo?, me preguntó Blas. ¿Escuchar qué?, respondí, desconcertado. No había oído nada inusual. Agudiza tus sentidos, instó Blas, con una nota de urgencia en su voz. Sin embargo, ya había maximizado mis mejoras sensoriales. No sé lo que estás tratando de decir, respondí, con un toque de frustración en mi voz. Había llevado mis sentidos al límite. Mi sentido del olfato era tan agudo que las hierbas en la tienda eran casi abrumadoras, e incluso el más leve susurro de las hojas afuera era audible. Fue entonces cuando la forma etérea de Blas parpadeó y habló con una sensación de inquietud. Algo no se siente bien aquí. Deberíamos irnos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo que Blas estaba realmente preocupado. Puedo escuchar algunos chirridos, como gritos siniestros, dijo, con la voz temblorosa de incertidumbre. Mi curiosidad se convirtió en alarma cuando me di cuenta de que Blas no estaba jugando. Escuché atentamente, forzando mi audición mejorada hasta el límite máximo. Y entonces lo escuché, gritos débiles e inquietantes que parecían emanar de una puerta escondida dentro de la tienda. Mi corazón se aceleró cuando me enfrenté a la fuente de los espeluznantes sonidos. Era una puerta de madera, vieja y desgastada, sola y aislada del resto de la habitación. Parecía completamente fuera de lugar en el bien cuidado Orbol Emporium. Mi instinto me dijo que cualquier cosa que hubiera más allá de esa puerta era la fuente de la presencia inquietante que sentíamos. La atmósfera se hacía más pesada con cada momento que pasaba, como si la propia habitación contuviera la respiración. Deberíamos investigar. Le susurré a Blas, mi inquietud iba en aumento. No, la rotunda negativa de Blas quedó suspendida en el aire como una renuente ráfaga de humor en medio de la tensión. Así que estamos investigando, respondí, mi voz era un susurro sin aliento, mis sentidos intensificados detectaban respiraciones superficiales rozando mi oreja izquierda, un indicio fantasma de algo inquietante. ¿Investigación de qué? La voz que nos interrumpió destilaba una escalofriante y gélida indiferencia. Un clic escalofriante sonó en la tienda en penumbra, resonando como el preludio de una terrible revelación. Mi corazón latía erráticamente e instintivamente me volví para enfrentar la inesperada intrusión. Pero el caos se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos, demasiado rápido para que mis sentidos lo captaran por completo. Princesa. La voz asustada de Blas surgió en mis pensamientos mientras lo veía ser impulsado con fuerza contra la pared. Esta vez, el destinatario de la violencia no fui yo. ¡Ah! Una punzante punzada de dolor recorrió mi cuerpo. El tiempo pareció ralentizarse cuando sentí que un objeto perversamente afilado, parecido a una espada, perforaba mi costado derecho. La sensación era insoportable, como si un metal caliente estuviera cortando mi carne. Me desgarró el abdomen con despiadada eficiencia y pude sentir cómo salía por el extremo opuesto, dejando un agonizante rastro de tormento. Un sonido gutural se atascó en mi garganta, un grito ahogado de dolor y mi cabeza se sacudió involuntariamente hacia la derecha. Mi visión se volvió borrosa y se arremolinaba con una mezcla de dolor y shock, retorciendo mis rasgos en una mueca de pura agonía. La túnica no fue hecha por los enanos. Supongo que debería haber sido honesto, murmuró la voz con un toque de remordimiento. Mi visión se centró en un par de ojos de un blanco intenso, mirándome con una serenidad inquietante.
Y entonces, mi visión se rindió a la oscuridad, un abismo sombrío consumiendo mis sentidos mientras sucumbía al vacío negro. Mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, un pensamiento arrepentido resonó en mi desvanecida conciencia: debería haber escuchado a Blas. Capítulo 187 ¿Ya muerto? Capítulo 187 ¿Ya muerto? En tercera persona. La atmósfera del Orbital Emporium sufrió una escalofriante transformación cuando el cuerpo sin vida de Ren descendió con gracia al suelo, y el suave golpe resultante fue una puntuación sombría de la tragedia que se estaba desarrollando. El silencio envolvió la tienda como un pesado sudario, amplificando la gravedad del momento e infundiendo en el aire una sensación casi palpable de inquietud. Los humanos son molestos, murmuró el joven de ojos blancos con claro desdén, con la mirada fija en la figura inmóvil de Ren. La profunda herida infligida a Ren continuó arrojando color carmesí, sus zarcillos serpenteaban por el suelo, dejando un espantoso rastro de evidencia a su paso. Mientras que el joven inicialmente cruzó la habitación, los usualmente agudos sentidos de Falco permanecieron extrañamente inactivos, sin detectar ninguna intrusión. Sin embargo, a medida que el joven se acercaba a la puerta, una conciencia inquietante comenzó a invadir los sentidos de Falco, poniendo sus nervios de punta. Falco se movió con rápida precisión, empleando su habilidad de cambio espacial para posicionarse silenciosamente detrás del intruso. Su intención inicial era un golpe letal, pero dudó. Los párpados del joven se abrieron, una visión desconcertante que provocó escalofríos por la columna de Falco. ¿Y el gato? Mientras tanto, Falco notó una figura pequeña y temblorosa cerca, un gato de aspecto inteligente. Sus ojos muy abiertos y su comportamiento peculiar lo diferenciaban de cualquier bestia de maná que Falco hubiera encontrado antes. SHH, no pasó nada, todo está bien. El comportamiento de Falco sufrió un cambio repentino cuando se acercó al gato. Una sonrisa cálida y acogedora apareció en sus labios y un aura desconocida impregnó la habitación, una energía dulce y relajante que difundió la atmósfera tensa. El gato, sin embargo, permaneció obsesionado con el cuerpo sin vida de Ren, aparentemente inmune a la calmante presencia de Falco. ¿Es ferozmente leal a su amo o posee un extraordinario nivel de fortaleza mental? Pero no puede ser tan alto, es solo una bestia del reino mortal, ni siquiera Etaie, reflexionó Falco para sí mismo. Encontrarse con una criatura aparentemente inmune a su influencia mágica era una rareza, lo que intensificaba el enigma de la situación. Rugido. Un rugido atronador rompió el inquietante silencio que se había apoderado del Orbital Emporium, y lo que siguió dejó incluso a Falco, el hijo de un dios, completamente estupefacto. Había atravesado los reinos durante siglos, estudiando y descifrando los misterios de las criaturas de este mundo, pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de presenciar. En una rápida y grotesca transformación, la apariencia física del gato sufrió una drástica metamorfosis. Sus alas se estiraban y expandían, pareciéndose a las de un murciélago, y su cuerpo crecía exponencialmente hasta casi llegar al techo. La pura majestuosidad de esta transformación fue impresionante. Sin embargo, lo que realmente diferenciaba a esta criatura de cualquier otra bestia que Falco hubiera encontrado era la palpable sed de sangre que irradiaba de sus ojos. Era una sed de sangre, una ferocidad primitiva y amenazadora que parecía demasiado real. La criatura transformada se lanzó hacia adelante, con los colmillos al descubierto y su comportamiento desquiciado. Sus ojos parecían desconcentrados, perdidos en un rugido frenético. Calma. Antes de que Falco pudiera pronunciar una palabra o hacer un movimiento, la criatura transformada se abalanzó hacia adelante, con los colmillos al descubierto y su comportamiento trastornado. Sus ojos parecían desconcentrados, perdidos en un frenesí de rabia desenfrenada. La habitación tembló cuando el piso de madera se astilló bajo la fuerza de las ondas de choque generadas por el feroz ataque de la criatura. Rugido. Mientras la criatura atacaba con furia implacable, Falco tuvo que actuar rápidamente. No podía arriesgarse a ser destrozado por esta bestia aparentemente enloquecida. Con reflejos relámpago, activó su habilidad de cambio espacial, desapareciendo de su lugar anterior y reapareciendo a unos metros de distancia, esquivando por poco las mandíbulas de la criatura. Su repentina desaparición y reaparición hizo que la bestia gato se estrellara contra la pared con un fuerte ruido sordo, dejando un enorme agujero en los paneles de madera. A pesar del enorme agujero y el dolor que debió soportar, la criatura no mostró ningún signo de ceder. Giró, batió sus alas con poder y cargó una vez más. Falco no era ajeno al combate, pero esta situación no se parecía a ninguna que hubiera enfrentado antes. La implacable agresión y los movimientos impredecibles del gato bestia le dejaban poco espacio para maniobrar. Fue una lucha por la supervivencia, por la bestia, por supuesto. En medio del caos, Falco decidió emplear una estrategia diferente. No quería dañar a la criatura si podía evitarlo. Con un rápido movimiento de su mano,
Conjuró una barrera translúcida de energía mágica, creando un escudo protector a su alrededor. La bestia felina chocó con la barrera, sus garras rasparon la superficie brillante mientras dejaba escapar otro rugido ensordecedor. Continuó arañando y mordiendo el escudo mágico, incapaz de romper sus límites protectores. Dentro de la barrera, Falco contuvo el aliento y observó a la criatura. Sus ojos todavía estaban llenos de ira desenfrenada, pero había algo más debajo de la superficie, miedo. Yo digo que te calmes. No soy un enemigo, trató de decir las palabras tranquilizadoras nuevamente, pero la criatura no estaba en condiciones de escuchar, en su opinión. Con otro rugido, la criatura simplemente desapareció.